Quiero decir nomás que realmente esta es mi verdadera personalidad. Me cansé de fingir algo que no soy. ¿Ahora qué eres? Dígale algo a esa mujer ahí. El bibliotecario Muy intelectual. soñado. ¿Qué le parece a Gris el Me bibliotecario encanta, nuevo? me encanta. El bibliotecario. Vamos a ponerle así, pues. Bibliotecario. Me pregunto de qué bautizo vino. Eres Es que el bibliotecario. lo más lindo que he conocido. No sé por qué me tiene que decir eso. No importa, pero déjate guiar. Dice Déjate que guiar. El hombre muebles. perfecto te guía, dale. Y hoy quiero Chimbe pantalón. quitarte ese labial. Muchas gracias. ¡Oh! Contundente. Los libros, perdón. Hola chiquita, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Hola. Melissa parece la muñequita de Strawberry. Oye, Sebastián, qué bonito. Qué chimba de gorro traes hoy, El Sebastián. chimba de gorro, bendecido mis hermanos de Panamá. Quiero mandarle un saludito a Austin, que no está presente, que se Voten por siente mí, mal, pero que te sientas mejor. Qué chimba de gorro. Voten por mí, Panamá. Gracias a ti, parcero. Buenos por días. el detalle. Ayer le ganó El Salvador, para que alguien sepa. Hola, Saba. Paraguay, ¡Hey! Paraguay, Colombia. Gillian, Paraguay, Colombia. hoy tenemos un vacío en nuestro corazón. ¿Verdad? Yo no sé, bro. Tenemos ausencias de nuevo. No vino. Se quedó hablando hasta tarde. Pero ¿qué espero que pasa? ambos se sientan Fred mejor. sabe No vino Abejita. No vino, No, no vino. Abejita se sí, quedó hablando tampoco hasta tarde Chile, con espero que Lilia. se sientan Tampoco mejor. Mare. Por eso se siente el vacío. Ay, ¿Qué? wow. Bueno, espero que se mejore. Tenemos bajas. Andrés, Mare. Espero que mejoren o que mueran de una buena vez. Ayer te dijeron que hicieras respuestas contundentes. ¿Son amigos con o sin? Somos amigos, Miguel. ¿Con o Uy, sin? vamos, pero ¿cómo? ¿Adentro o Pero afuera? ¿cómo? Todavía no hemos establecido. Ayer respondiste otra cosa, ¿con o sin? No estamos en esos parámetros. Eso está Ahora mal que van a hablado. Eric, No. ¿tú lo Jessica. estableces o se Eso establece está como muy es? hablado. Lo siento, Eso amiga. está muy hablado. Tú le dijiste que fuera contundente y no lo está haciendo. Vamos a preguntarle a Jessica. Una más. Por favor, Jessica. Amigos con o sin. Jessica. Pregunta a Jessica. ¿Son amigos con o sin Es derecho? que rica aquí. Sí. ¿Y ayer qué dijiste? Ayer yo no dije nada. Lo dijo él. Yo lo dije. No, eso yo dije. No, yo le Hacemos una pregunté transmisión a de cada él y él vuelta. dijo ¿Con que o somos sin? Los amigos abejitos con del o amor. sin derecho. ¿Y él ¿Con qué o dijo? sin? Pues que responda él. Sí, espera. Yo come. Dijo que sí. Diga que sí. Sí. Sí, sí, Ok, y ya sin mismo presión. voy por mi derecho. ¿Sin o con? De una. Con, dilo fuerte. ¿Con o sin? Con, sin. No, con, brother. Espera, algo dicen las chicas. ¿Qué dijeron? Lo siento, bebé. Adiós. Oigan, estoy cumpliendo un mes, quiero contarles, Qué transmitirles, informarles. ¿Qué le vas a dar a que me Alejandro? usa la mano Espero que le tengas un buen regalo, Mariela, porque si no te mato. ¿Podemos saber algo o no? Por favor. ¿Te ayudamos a hacerlo o Es no? que queremos ser Ok, se lo voy a enseñar y me dicen Yo sí, sí escuché escuché ayer ayer porque yo tu sí sorpresa. me dicen, me cuentan lo primero que se les venga a la cabeza cuando lo vean, ¿ok? Ok. Tráelo. Como ya ves, esto me cuesta mucho hacer, poder del amor. Quería No llores, no solicitar un cuarto rojo, si me puede conceder, por favor. Me cuesta mucho. ¿Por qué lloras? Pues tengo vergüenza, boludo. Fíjate lo que te voy a decir. El cuarto rojo es para tantear. Mira, dijo que sí. Su lealtad ahora está conmigo, no con Andrés, ni con María, ni con nadie más de la casa. Quizás Fred no esté interesado en un ámbito amoroso con la diabla, sino en alguien más. Ahí es cuando concuerdo y digo, el papel de Ricardo no fue venir a buscar el amor, sino venir a meter cizaña. Si tú supuestamente sabías con quién estaba Andrés ese fin de semana, mi pregunta para ti es, ¿con quién estaba Mar ese fin de semana? Lo estoy acusando de que él dijo De traición. que quizás. salió y rompió las reglas con Mari y había otra persona más. Se lo he dicho hasta el cansancio, yo no quiero estar con alguien que está pensando en otra persona. Y él me dijo que para nada, que Mare solamente había un interés de amigos, pero yo alcanzo a ver que no, yo alcanzo a ver que hay otras cosas ahí. Yo lo que quiero es que seas honesto conmigo y que seas transparente, eso es lo único que te pido. Bueno, vamos a jugar un juego de cartas que se llama Guerra. 1, 2, 3. Que se le dio un poco de libertad con levantamiento de las tarjetas amarillas, pero eso es romper las reglas y más adelante pues creo que tendríamos que platicar de ese tema, Fred. Yo tengo ciertas dudas acerca de sus comportamientos hacia Mare. Este día se escoge también la pareja que irá al viaje.
Ya los quiero ver juntos, quiero que disfruten de un viaje, se lo merecen. Es la pareja más real de aquí. Y el último voto que desempata. Ok, mi idea es esta. Tengo que terminarlo. Pero es esto que está, son flores. Huele súper rico. Y Y por allá. aquí le voy a poner eso que tengo que pegarlo. Ay, yo te ayudo. Con estos ganchitos, miren qué lindos. Me muero. encanta. Y le voy a poner flores de lo que va a largo de... Vas a hacer como un ¿Y dónde sacó las tendedero. fotos? Entonces voy a poner así el ganchito. También quiero verlas. Ajá. Oye, tienen muchas fotos juntos. Sí. Bueno. Así, lo que no sé es que traje pegamento para hacerlo, pero no sé si cabe o vaya a golpear, o como vos hiciste así, pero siento que se va. No, verdad, mejor voy a probar así, voy a probar así. Voy a probar así. ¿Quieres que te pegue con pegamento? ¿Quieres poner como que los cositos aquí? Como para la foto, hacerla así. Así los pongo entonces para ayudarte. Ajá, ay, lo voy a pegar. Ayúdenme de una vez ya que están aquí. Ay, Pero- qué lindo. A mí me encantan las manualidades. Qué lindo el amor. A ver, si tuvieras que pedir que alguien regresara de los que ya votaron. Y no se vale decir dónde hay, porque sabemos que quieres que vuelva. Otro que te gustaría que Una volviera. vieja, una Otra. vieja, Una vieja, sí. Sí, obvio. No sé, quizás una Caroline. Ay, ¿Le conoces a Caroline? Es Por la claro. red. ¡Adelante! Primero por ¿Qué la red. pasa? Dale, Caroline, ya sal, ven. Vete ya. A rodar. Aprovecho el momento en el que sube el rating de este programa para pedir todos los votos que iban a emitir por su favorito o favorita. Se vengan aquí a su servidora. Muchas gracias. Continuamos con la programación del día de hoy. Disfruten de las peleas, de los chismes, las reconciliaciones, el amor y el desamor en la Casa del Poder del Amor. Yo soy la Claudia Peña en la página de votación y estaré esperando sus votos. Aquí es sutil. Eso. Hay un pues. Ya, que me va. Ya, yo. Porque ya. Oye, yo no sé si es Caroline o Shirley. No sé si es Caroline o Shirley. Puede ser. Pero es Caroline, es Caroline. Escúchame, concéntrate que viene Caroline llegando. Mira para que veas. Tú estás acá como hablando con nosotros. Ey, parcero. ¿Y qué más de Ecuador? ¿Y cómo te va con ¿Cómo todo? te va en Ecuador? ¿Todo bien? ¡Marica! ¡Estás de vuelta! Oh. Ey, pero que eso está muy exagerado. Más como que, ey, mamacita, volviste. Caroline, ¿cómo te fue? Caminar, sí, es. Ahí con tacones, con O tacos. sea, no, nunca lo he visto ¿Nunca en la has persona. conocido? No, yo no estuve aquí. Te la presento. ¿Por qué las manos Ok. así? Caroline, ¿Qué es eso? es un tiranosaurio rex. Eso pensé yo. Ven, Caroline. Salúdala. ¿Qué es eso? Caroline, amiga, ¿cómo te fue en Colombia? Un bebé dinosaurio. Bebé, volviste. Bebé. ¿Cómo te fue? ¿Dónde está Diego? Ey, ¿te acuerdas? No está. Ey, Vamos a presentar a otro amigo. ey, ¿te acuerdas la primera semana que estás en el parque con Renier? Ay, ese parce. A ver, Caroline, te voy a presentar a un amigo que tiene barba también. No es tan intelectual como el otro que te gustaba, pero es buen muchacho. Te lo presento. Ricardo, Caroline. Deja la confianza. No sabía que ibas a venir, pero Caroline, de es más cierta dulce, forma, más dulce. mi corazón lo esperaba. Tú lo único que te fijas es en esto. No, yo quiero tu corazón. Corazón. Pero Porque porque me mexicano. mucho de Diego, dame una oportunidad. ¿Cómo se llama la niña? Mi corazón le pertenece a Diego. Pero te voy a Dame una dar... oportunidad. Bebé, por A favor. mí no me gusta que los hombres se me arrodillen. Ok, bebé. Vamos a hablar. Bebé, ¿qué puedo hacer para convencerte? Dame una Ese oportunidad. culo que cae. Bebé, quiero un cuarto rojo contigo. ¿Lo aceptas? ¿Qué te haría feliz? ¿Qué tienes para ofrecerme? Mi corazón. No me importa tu corazón. Pero está arrodillado, no te Bueno, gusta la la billetera está media vacía, pero de algo sirve. Tampoco. Yo le voy a ayudar, a ver. Ay, Caroline, baila así. De la cinturita, pero sin tocar abajo. Sin tocar abajo, ahí en la cinturita. Bibliotecario. Ya, Bebé, ¿Dónde Ya, está? es ¿por que- qué eres así? eres tan aburrido. Te vas a quedar solo. Marica. Volver, No me digas que vos volver con vas tu a hacer ex. lo que yo creo que vas a hacer. Oh, no me gustó ese papel que hice.
Sí, me rechazaste todo, no dejaste fluir. Sí, ¿por qué no la dejaste fluir? Tienes que haberlo dejado. porque eso me valió. ¡Ay! Quítame eso. Bueno, a ver qué fue ya. Tu cuarto rojo. Con una palabra define a Frederick. Es que cada vez que digo su nombre se me traba la lengua. Frederick. dile Frede. Frede. Fred o Fred. Ok. Una palabra. Con una palabra. Chistoso. ¿Chistoso? Sí. Ok. El día de ayer te vimos jugueteando con él. Y pues yo hice una pregunta cuando estaba con Miguel y dijimos, ¿son amigos con derecho? Y en ese momento dijeron, sí lo somos. No, vamos a recrear la escena porque yo le pregunté a él, porque ustedes nos preguntaron, ¿qué son? Y dijimos, Pana Rabbits. No, pero dijeron, ¿pero qué es el Pana Rabbits? Y yo les dije, ¿han visto los conejos? ¿Qué hacen los conejos? Uy, pero como locos, güey. Como locos. Eso se malinterpreta. Esa es una letra de Bad Bunny. Si lo haces como los conejos, no cuentes rápido. Escuche. Pero desde un principio jugamos. Pero los amigos no tienen esa confianza. Bueno, él y yo sí, desde hace mucho. Entonces, tú puedes decir que hay mucha confianza. Ajá, es que él me cae bien porque... Si preguntan qué hacen los conejos, Ya descubrimos qué hacen los Pana Rabbits. se reproducen como conejos. Por eso yo por eso digo que obviamente aquí hay gato encerrado, porque un amigo... No, aquí hay conejos. ¡Ay, conejo encerrado! Muy seguro de que va a besar a mi amiga, pues No, pero es que no nos besamos, nunca Por nos eso, hemos eso es besado. lo que digo. Escúchame, Andrea. A ver, Escúchame. ¿Qué se siente que ahora tú tienes que escupe, Lupe? Pues sí escupo. Ahora sí. O sea, mira, ayer estábamos jugando y yo tengo un humor muy mexicano, Muy muy picante. doble sentido, muy picante. Que Pero obviamente, solo con él, porque yo no te he visto con otro. Claudia y con Melissa también, contigo también. Pero con soy un hombre, así. con él es el primer hombre que yo te veo haciendo ese tipo de Sí, chistes. bueno, con los chicos de aquí sí es con el que más confianza tengo, pero desde hace mucho juego así con él. Mucha Mucha confianza. Mucho güey. No lo estén llevando a otra cosa. No, solo lo estamos romantizando. O sea, es que, no, escuchen. Nada más. Ayer estaban Miguel y Andreina en la alberca y nos quedamos con ellos, estábamos jugando y decimos jugar espejo, pero dijimos que sin besos en la boca. Todo menos beso en la boca. Y aceptaron. Entonces, yo O le di sea, un porque agarrón los de dos nalgas. querían. Andreina le dio un agarrón de nalgas. A Miguel. entonces Ay, no, pero escuchen, no. Ven acá. Yo no sé en qué fue momento así. te has disparado tanto. No, escúchame, no fue Hemos así. creado un monstruo. No fue así, porque nosotros dijimos, a ver, juguemos espejo, y ellos dijeron, yo comienzo. Y Jessica cogió a Frederick No, y mentira. le Ya hizo llegó muerta. ¡pacatá! No, mentira. ¿Qué le hiciste Mentira, primero? es bien mentirosa esta mujer. Oye, Jessica, tú le hiciste O, primero. ¿cómo ha sido? o ¿Cómo ha estás sido? medicada. Tú le hiciste así Marica, primero. empezó Miguel contigo y te dio un beso en la frente. Yo se lo di a Frederick y luego nos tocó a nosotros. Ajá. Y yo me paré y le hice así tiquitín. Por eso, pero Como ella, tiqui- pero tú le Así. agarraste el poto. Alejandro me contrató para que yo, el día de hoy, sea su pintor personal. Ok. Qué ingenioso mi novio Ale. Ay, tiene pintura y todo. Hoy Ok. soy Maurice. Ok. Soy Maurice. Soy Maurice. Maurice. Sí, sí. Maurice. No me puede dar besos. Oh, perdón. Soy Maurice, sí. No, sí. tengo novio, tengo Claro, novio. usted Tengo tiene novio novio. y lo respeto. Correcto. Usted también respete que tengo novio. Sí, sí. Una mujer comprometida. Por más que debo decir que usted, muy bonito. Gracias. Beauty. Buen gusto, aprecio, pero tengo novio. Ah, Tengo novio. pero bueno, hoy Ok. soy profesional. ¿Profesional? Profesional y la voy a pintar. ¡Oh! Sí. Mire. Yo la voy a dibujar. Así que, por favor, siéntese aquí. Por favor. Yes.
¿Alguna pose en particular? O... Aquí, aquí, aquí. Ahí sostengo. Sí. Y acá. Yes, yes. Medio tensa. Un poquito. Ay, magnífico, magnífico, magnífico. A ver, a ver. Y ahora hablemos de Edgar. Ay, claro. Métale pues presión, ¿qué creen? Que si yo doy, tengo que recibir, pues. Obvio. Eso. Son o no son amigos con derechos. No. Amigos con derecho. ¿Y qué todo por Amigo con derecho, no es mi amigo. Jamás lo voy a considerar mi amigo porque para mí es un chico que me gusta y siento un cariño por él. Casi algo. Casi algo. Desde hace mucho que es mi casi algo. Y, o sea, y entonces se dan besitos. Fuertes declaraciones. ¿Se dan besitos? No. Entonces, ¿cómo defines a Edgar en una sola palabra? No, es tremenda, güey. Es tremenda. No, pues ya re complicado en una sola palabra. Una ¿verdad? sola No. palabra. Una palabra. Digamos. Arrecho. Cerrado al evento. Jessica dijo que era chistoso. Panarabbit. Panarabbit. Yo creo que se guardó otra palabra, pero está bien. Jocoso. Jocoso. Voy a reflejar eso en una pintura, ¿ok? ¿Ok? Amor y un alma muy pleno. Un alma muy... Pleno. Es que su español no ser muy good, pero Yo notaba mucha plenitud en usted. mucha plenitud. Mucha plenitud. Mucha Podría ser. realización. Así que Realización. voy a empezar. ¿Estoy bien? ¿Sigo bien? Va bien, va bien. Un poquito más la cabeza por aquí, por aquí. Yes, sí. Voy a bajar un poco más esto si quieres. No, no se puede, no. Eso- Tengo novio, lo tengo siento. novio. Lo siento, O sea, lo siento. De repente Maurice olvida. Bueno. No mire, por favor. no. El palillo, disculpe, ¿para qué es el palillo? Es parte de... Los pintores somos así. No preguntar. Ok, Yo ok. aquí soy Perdón por artista. interrumpir su arte y Sí. su... Perdón, disculpe, pido disculpas, pido disculpas. Concéntrese. Gracias. Oui. Uy. Ok. Y lo de Andrés, yo se lo dije ayer a él y a Mare, o sea, lo dije de hecho enfrente de Vanessa. Me sacó mucho de onda lo que pasó entre él y Andrés, güey, por Mare. O sea, eso Claro. como que me está, como que no sé, Es como güey. que, ¿por qué prefieres la complicidad con la Mare. chica de tu amigo que con tu Ajá, amigo? Ajá, exacto, ese es el punto, que yo digo como, ¿qué tanta lealtad o por qué le tienes tanta lealtad a alguien con la que nunca tuviste nada? Pero sí, o sea, se han tenido. Te puse incómoda. No, sino que sí han intentado estar, digamos, o sea. Sí, pero según yo, si vives con alguien, es como si yo vivo con Clau, no le voy a ella nunca le voy a fallar, ¿me entiendes? Obvio. Ajá, es como No, que mi lealtad está con Pero ella, mira, güey, no con su exacto. pareja. Además, no solo Por mejor que me lleve con Edgar, yo no voy a dejar a, o sea, ¿sí me Exacto, explico? obvio. Nunca voy a poner a Claudia en una situación incómoda por Edgar. Y yo O sea, y le él- alcahuetearías a Claudia. Sí, obvio. Yo te Claro, amo. obviamente, a Claudia, a ti, a todas mis amigas, güey, porque para mí, ustedes son mis amigas, sus parejas, por mejor que me lleve con ellos y me caigan súper bien. No, güey, o sea, nada que ver conmigo. ¿Usted gusta? Ay, qué lindo. ¿Gusta del trabajo de Maurice? Wow. ¿Sí? Una cosa que jamás hubiese... Hay arte. O sea, no sé cómo me pintó a mi novio aquí. No, pues yo decía agregar algo que usted necesita. No, perfecto. Está bonito. Ay. Pues entonces Maurice se despide. ¿Para dónde, oiga? Pero yo creo que usted poder disfrutar ¡Ay! Oh, de un croissant, son de mi país, y un poco de café. Un poco de croissant y café. ¿Aquí me quedo? Aquí disfrutando y apreciando. Disfrútelo, capaz Muy Alejandro venga en unos minutos. Ok, Alejandro pinta mejor que eso, pero... ¿Sí? Sí, pero agradezco su esfuerzo. Lo intenté. Tomé nota con Alejandro ahí. Lo intenté. Gracias. Voy a pedirle consejos. Ok, listo, gracias. Adiós, madame.
yo para tomar a alguien en serio, para otra cosa y abrir la puerta a Tienes otra que sentir posibilidad, seguridad por su lado. claro, yo tengo que sentir que a él le interesa y que su lealtad ahora está conmigo, no con Andrés, ni con María, ni con nadie más de la casa. ¿Sabes cómo? Porque entonces ya se vuelve un tema de pareja, ya no de amistad. Amistad puede tener con todo el mundo en la casa. Claro, La o sea, lealtad, también es como un proceso y la lealtad también se tiene que, sí, que ver claro. con una persona que está ahí. Pero por eso te digo, desde yo el día no sé si entre él y yo vaya a pasar algo más. Simplemente ahorita nos gusta estar juntos, nos la pasamos súper chido. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pero qué guapo, mi amor. ¿Conociste a Maurice? ¿Quién? No, Maurice, Oh, el del... el pintor que contraté para hoy. Qué lindo, ¿Sí? qué detalle. ¿Te cayó bien? Amor, feliz primer mes. Ay, gosh. A ver qué te pinto. Yo le dije que te pinte algo, que te pinte lo que vea. Le pedí. ¿Te pintó bien? Vení acá, que te pinte lo que vea. Dije, a ver qué pintó. Ya lo vi. Que pinte lo que vea. ¿Pintó bien? Hermoso, mira lo que me pintó. ¿Sí? Sí, mira lo que me pintó. ¡Ah! Otra vez tu cara de sorpresa. ¿Pero qué es esto? Pero ese joven tiene talento. O sea, lo no sé dije cómo desde supo, siempre. cómo el paisaje se parece a un viaje que nos ganamos. Hicimos la semana Coincidencia. Quizás Fred no esté interesado en un ámbito amoroso con la diabla, sino en alguien más. Amorosamente. Y quizás esté, No sabemos. quizás esté esperando a que la relación que tiene esa persona se termine de disolver. Hablamos de Andrés y Mare. Y esa es la respuesta del por qué él quizás ayudó a meterlos más en problemas. Ahí es cuando concuerdo y digo, el papel de Ricardo no fue venir a buscar el amor, sino venir a meter cizaña. Señores, ahora los entiendo. Ok. De verdad, los Y entiendo de mi parte, y perfectamente. si me ponen si me dan, Ricardo, ¿y en qué te basas tú para decir eso? Exacto. ahí va. Mi Ahí va. humilde opinión. Yo Expone, veo a que ver, Fred a ver. está interesado en Ven Mare. acá, ven acá. Párate aquí al frente. Aquí Mare tienes no el vino hoy, apuntador. ¿alguien sabe? Expone el caso en la pantalla, por favor. ¿Por qué Mare no vino hoy? ¿Por qué Mare A no ver, vino hoy? presten atención. Porque ¿Por Andrés qué? no vino. Porque Va a Fred exponer tiene el mucha caso. confianza con Mare. Ok. Pueden ser amigos, ok. Pero ¿por qué le está ayudando a alejarse de Andrés? Ajá. Porque quizás quiere quitar la competencia del Pero ven acá, camino. ven acá. Señala en la Una pantalla. cosa es que de tu boca digas ayudar a alejarse de Andrés y otra cosa es que él diga aconsejarla como amigo, que esa es tu posición. Si me dejan Eso hablar... esa es la versión maquillada. Esa es la versión maquillada. Ay, que eso es una acusación. Es lo mismo, nada más. Bueno, la verdad que más que agradecida con mis tías, mi abuelita, toda mi familia que siempre está votando ahí, también a ustedes, el público, mis seguidores que se crean como unas 5 o 6 cuentas ahí falsas, no importa, pero esos votos valen para mí. Así que los quiero muchísimo, sigan votando, recuerden que sus votos cuentan para poder estar acá y para poder ganarme ese premio, disfrutarlo con Sergio, claro que sí, ¿por qué no? Irme para Paraguay con Mariela y Alejandro y es pasarla ya súper bien. Así que nada, sigan votando, los quiero muchísimo, no se pierdan los episodios del Poder del Amor y su voto me lo pueden dar en www.elpoderdelamor.tv. Besos, se despide su servidora. Bye. Tú mismo preséntate. Yo, como ustedes saben, mis comunicados son un poquito cortos. Pero mis ganas de estar aquí son bien largas. Quiero darle las gracias a mi Islita pequeñita, preciosa, 100x35, que siempre están ahí apoyándome y dejándome los mensajes lindos que me dejan. Gracias. Y a los que sacan de su tiempo para votar por mí, gracias. Eso vale mucho. Ya que el tiempo aquí no es gratis. Nada en la vida es gratis. Pero también quiero darle gracias a mi papá y a mi mamá que siempre están apoyándome. No importa cualquier cosa que yo haga. Los quiero, los extraño mucho.
mami, extraño tu mondongo y tu comida. Sinceramente me hace mucha falta. Estoy hecha una flaca, mírame las costillitas. Pero te extraño mucho y voten por mí. Yo sinceramente creo que ya yo gané, ya que hice una muy linda amistad aquí. Y no tengo a Shirley, pero vamos a imaginar que estamos aquí. Aquí le está ponen una Shirley. foto. Aquí está Por favor. Shirley. He compartido con muchas personas lindas y muchas experiencias lindas, así que con eso ya estoy más que conforme. Y ya lo dije en mi comunicado pasado, que si gano esos $15,000 no son nada para mí. Me quedo con 5 chavos. Traigan más chili, traigan más chili. ¿Cómo que no? Esto es lo más bello del poder del amor. Si no conseguimos el amor, conseguimos el amor de la amistad y a Shirley. Shirley, diablo. Ay, ¿qué me hace reír? Estúpida. Estúpida, espérate. Estúpida, idiota. A todos mis fans, mi club de fans, que Sebasley, los amo muchísimo. Gracias por el peluche. Porque ustedes no duermen por votar por mí. Los Estoy amo. más que agradecida con eso. A mi mami, a mi hija, las amo muchísimo. Te extraño. Las extraño y yo estoy aquí por ustedes. Siempre. Las amo. Y estoy feliz de estar con las chicas. Sí, y las sí. superpoderosas que ya no están acá, las amamos también. Sí, sí. Pues adelante, cuéntanos. Voy a dar mi veredicto. Primero, lo que yo hice con respecto a la relación de Andrés y Mare fue dejar de estar de amigo de ambos y me puse del lado de uno. Y por eso la aconsejé y le dije lo que le dije a Mare, ¿ya? Como dije, no fue la mejor idea ponerme del lado de uno porque es una pareja y ellos tienen que resolver sus cosas. Ahora por eso igual salieron cosas y los están discutiendo y todo lo demás. Segundo, yo y Mare no queremos nada, no tenemos nada. Tercero, respecto a la Diabla, ok, ya me comentó de su incomodidad hace unos 3 días, creo. 3 veces se lo he dicho, ahora si lo está trayendo acá, no sé por qué, no sé... Pues porque ella está en su derecho. Bueno, ok, está bien, está en su derecho. Todos pueden opinar, claro. Está Ok, bien. Barney Espérate, primero. mira, mi pregunta es, si tú supuestamente sabías con quién estaba Andrés ese fin de semana, Yo no sabía. Mi pregunta para ti es, ¿con quién estaba Mare ese fin de semana? Si tú supuestamente sabías. O Respecto a supuestamente eso, sabes. salimos Mare, yo y otras 2 personas. Nos fuimos de fiesta. ¿Quién más? ¿Qué? O sea, no de fiesta, ¿no? O sea, rompiste las reglas con Mare. Dice que solamente aquí tenemos presentes 2 testigos, pero en realidad hay par de testigos más. Hay 2 más. Que me gustaría que usted... Un momento, disculpe, señor del jurado. Quiero hacer invitación a nuestro siguiente jurado, por Entonces, favor. Quiero que se siente en la silla de jurados. Podemos tener 2 jurados y un acusador. Claro, sí, usted solo acusador. Voy a porque traer no un puede pequeño ser- aporte. No puede ser jurado. Este parcero, Es bueno. que si mal no recuerdo, Dale. el invitado podría ser un testigo más. Sí, sí. Encima más. No, yo lo quiero de jurado. A ver, él tiene buen don de discernimiento. Oh, Sí. bello. Papá. Es seco, es seco. ¿De qué Mira, son? ¿De qué son? Dulce son. Alejo, haces parte del jurado junto Alejo, con nuestro señor ¿de qué son? Edgar. Jurado, allá es el jurado. ¿Quién es el enjuiciado? O sea, ¿quién es el...? El señor ¿Quién tú Federico. crees? Él es ¿Quién el tú crees? acusado. ¿Hasta cuándo? No sé cuándo se va a dejar de meter en problemas este muchacho. Qué raro. Siempre hay que estar sacando de esto. Creo que este es el más grave de un todos. crimen nuevamente. Ahí, de pie. Para darle un contexto al señor Tú que eres acaba- el ente acusador, acúsalo. Lo estoy acusando de que él dijo De traición. que quizás. salió y rompió las reglas con Mari y había otra persona más. Del 2 programa. personas más. O no del programa, quién sabe. Él no. Discúlpeme, señor, no podemos tener tergiversaciones. Él dijo exactamente. Yo quiero saber si es Señor, jurado silencio. o Dijiste acusador. exactamente. Yo salí con Mare y 2 personas más. Así. Y Salí. esas 2 personas más. Se ahorcó solo. ¿Algo más que decir? Yo también tengo información clasificada, pero me gustaría saber cómo se desenvuelve el caso Adelante, toma para asiento, por favor. a la hora del juicio poder dictar ese sectamen. Adelante, por Gracias. favor. Y es que hay necesidad Quiero de... darle la palabra al acusado en estos momentos. Tiene 30 segundos. Quisiera que, como la ley lo dice, el jurado respete hasta el veredicto final y no haga acusaciones Al grano. antes de tiempo. Nosotros Porque vinimos todo acá en amor este a todo reality mundo sabiendo aburre. lo que iba a pasar. Íbamos a tener mensajes positivos, negativos.
Y lo que pienso que uno debe hacer es coger los positivos y guardárselos, porque si tú sabes lo que eres, no debes de que te importen las cosas negativas, porque al final tú sabes lo que vales, tú sabes lo que tienes en tu corazón. Y tu esencia no la va a cambiar nadie, ni un mensaje, ni un comentario. Tú sabes No, cuánto. obviamente, pero igual siempre Hay una canción en mi país que dice Es fácil, sí, ¿cuánto exacto. cuestas? ¿Cuánto Ustedes creen que a mí no me vales? bombardean de malos mensajes. Todos recibimos hate. Todos. A mí me dicen Arrastrina, ya me pusieron un nombre. A mí me dicen Ayuwoki, güey. Entonces, Jackson, no sé qué. a mí me dicen un montón de cosas. Pero es que son A mí me dicen adolescentes. ¿Y Y sabes qué es lo peor? gracias a esta estúpida me dicen piña ácida. ¿Hasta dónde del trayecto llegó la señorita Mare con usted? La señorita Mare fue de principio a fin. No lo puedo creer. Pregunta. ¿Cuál fue el principio? Un momento, Pregunta. tiene la palabra del señor No, abogado. siga hablando, acusado. siga hablando. Tiene la palabra del señor abogado. Un Objeción, momento, por favor. objeción. Ustedes hablan cuando ya cerramos. estamos Objeción. hablando No de- da lugar. Siga. ¿Cuál fue el principio y cuál fue el final del viaje? Yo digo el principio. El café debajo del hotel. Yo pienso que fue algo totalmente planificado. Fuimos de principio a fin. No es que coincidimos. Difieren las Fuimos declaraciones. acompañados de. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué basa usted que todo fue planeado y que si era un plan irse juntos hacia algún lugar? Porque en ningún momento nos llegamos a separar. Siempre estuvimos juntos. En ningún momento dijimos, hasta aquí nos acompaña el trayecto, nos vemos en tal lado, nos topamos. Fuimos Objeción. en cada momento acompañados el uno del otro. Y más que todo, Fred y Mare, que estaban muy cerca en todo el tiempo. Muchas gracias. Al lugar, Me voy a señor. dirigir- me voy a dirigir hacia mi representado. Un momento, señor abogado. Objeción al lugar. Adelante, señor Frederick. Si ni bien teníamos el mismo destino, el motivo por el que nos encontramos fue casual, pero teníamos el mismo destino. Entonces, ella quería tomar el tren y yo me ofrecí a indicarle cómo tomar el tren perfectamente. Ahora, llegamos hasta el punto de destino y ella tenía que encontrarse con un amigo. Entonces, una vez estuvimos ahí, la acompañamos a encontrar al amigo. Dijeron, ok, seguimos yendo al mismo destino, ¿les parece si vamos juntos y paseamos? Ya estábamos ahí, entonces, ok. Porque no. Ahora, sí es cierto lo que dice aquí Sergio, no tenía ni idea de que eso iba a suceder, pero bueno, ya estábamos ahí, entonces... Comentarios. Pero espera. No he terminado de hacer el regalo. Oye, no entiendo, no vino Sí te hizo la Alejandro. pintura. No, porque no ha ¿sí te terminado. No. No, pero ella se ha ido a la casa de los chicos. Ya le dieron su regalo. Ay, ¿quién hizo eso? Qué hermoso. O sea, él puso como que estaba pintando y dije haciéndolo y dibujó una cosa ahí en rara y al final ¿Cómo? ¿Lo dibujó él, Mariela? Sí, lo dibujó él. Él lo dibujó. Sí, qué lindo. Sí, él lo dibujó completamente. Declaraciones, primeras vistas acerca de este caso. Yo como jurado y como afectado de tal situación, el sábado pasado, tengo que confirmar que tuve que dormir afuera de mi cuarto ese día. ¿Por qué? Porque Fred, el acusado, fue y llevó mi llave. Me tuvo que dar asilo político. Y no regresó. Y no regresó. Y no regresó hasta las 3 de la mañana. 3:30 para ser exacto. Dios. Y cuando regresó, lo vi. ¿Acompañado o solo? Solo, pero acompañado de un rulo, acá, que no era de él. Un rulo. Un rulo es un... Entonces, Estamos piensa que hubo mucho cariño ahí. Estamos hablando de pruebas un poco más fuertes en estos momentos, señor Alejandro. Lastimosamente no tomé aquel rulo como para poder hacer el análisis ADN. Me gustaría, por favor, pedirles a nuestros especialistas forenses, el mayor especialista que hay en el país, que nos traiga la prueba de aquel cabello rulo. ¿Con quién sería? ¿El cuarto rojo? ¿Con quién? ¿Con quién? Escuché Edgar. ¿Me escucha? ¿Edgar? No oigo. ¿Estoy escuchando bien? Edgar. ¿Sí? ¡Edgar! Queremos cuarto rojo con Edgar para la vida. Ahorita mismo cuarto rojo con Edgar. Cuarto rojo con Edgar. Cuarto rojo. Chicas, Cuarto rojo. Cuarto rojo. Cuarto rojo. oigan, estúpidas manga de idiotas. ¿Quieren verme feliz o no?
Queremos verte. Y vos, ponte las pilas, que ya está bueno que la hayas arruinado y te tenga que dar una quinta oportunidad, caramba. Luego de llegar a su destino final, el joven se dirigió hacia su hotel y la implicada se dirigió también hacia su domicilio. ¿Es cierto o no es cierto? Confirmo, es cierto. Confirmado. Ok, esas son todas las preguntas que quiero hacer. Esperaré los comentarios de todo este grupo de bufones. Pero para la luego historia defender. aún no está contada. Respeto a nuestro juzgado, por favor, señor abogado. La palabra. Señor Ricardo, tiene la palabra con respecto a sus detalles. Sí, es verdad que hay que ser un poco sutil en este caso porque tampoco queremos meterlos en problemas ni destruir las relaciones. En este caso de Mare y Andrés. No, hasta ahora se viene a dar cuenta de eso. Debo decir que... Pero yo pienso que yo no soy el que quiere destruir esa relación. Fue el que sacó la vuelta acá. Él sacó, él me metió, así que ustedes saben lo sincero que soy. ¿No puedo mentir? Al grano, En señor ese Ricardo, viaje- al grano. En ese al grano. viaje nos acompañamos en todo momento. Recuerdo que en algún momento sí se perdió por ahí Freddy Mare. Recuerdo que estábamos en el bote, se fueron al baño y regresaron después de 15 minutos. Tren. Asumo que la fila del baño estaba Taxi. larga. Asumo Ferry. que el baño Bote. estaba muy ocupado. Ferry. En todo caso, Fred muy caballerosamente la acompañó en todo, suplió quizás sus necesidades, estuvo ahí pendiente y se le veía un brillo especial en los ojos. Escucha, queremos saber si te mueres porque Miguel te pide que seas su novia. Nada que ver tu pregunta. Ay, sí, obvio, ayer hablé con ella de eso. ¿Cuándo hablamos? En la alberca, que le pregunté a Miguel cuándo te va a llegar. No, Y pero me yo dijo no. él, no, pues es que ella tiene que pedírmelo. Ah, pero lo que diga él no es lo que yo diga. ¡Por eso! Desgraciado. Aclara eso. ¿Cuándo tú quieres que él te llegue? ¿Y cómo quieres que él te llegue? Miguel, toma nota. El beso que yo sentí cuando besé a Miguel fue súper, o sea, estaba súper nerviosa, yo estaba súper como de que, ay no, por primera vez voy a besar como estando con alguien, pues porque al principio yo besé por una dinámica, entonces, Ah, o sea, si lo respondiste defino a la como otra. una palabra, Ya. lo defino como mágico. Sabía que iba a decir esa palabra. ¡Wow! Porque- El beso de Miguel es mágico. Tengo una pregunta para el implicado acá, es si Adelante. confirme esa versión que está diciendo él y qué fueron a hacer ustedes al baño. Yo creo que por cómo están llevando la cosa se puede malinterpretar y puede ser algo bastante fuerte que no es así. Sí es cierto que estábamos en el ferry y ella necesitaba ir al baño. Yo tenía sus cosas, entonces la acompañé y le di sus cosas para llevar al baño. Disculpe, espera un momento, señor abogado. Un momento, señor abogado, y yo tengo que decir algo muy importante. En este juzgado no se aceptan las mentiras. No estoy mintiendo. ¿Y te gustaría? Pero ¿por qué todo lo que hablo y digo ¿Y y te respiro gustaría- tiene que ver con Frederica ahora? ¿Te Qué gustaría molesto. que yo como amiga en algún momento ¿Te tirara ponga burbujitas en algún acontecimiento tuyo? Sí, obvio. Ok. Me encantan las Muchas burbujas. gracias. Listo. Todo el mundo sabe que me encantan las burbujas. Soy como el pececito de Nemo, el de bubbles, 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 bubbles. Así. Y yo soy Darla. ¡Pececito! Obvio, sí. ¡Qué rico! ¿Hubo algún momento romántico? No, Pon la mano aquí. lo juro. Lo jura. Ahora, voy a poner mi punto de defensa para que ya puedan crucificarlo si quieren hacerlo. El joven Fred, ese día, y voy a basarme en las palabras del querido... Lo salvaron. Vale, Estamos llegando, vale, estamos llegando. Llegaste en el momento Vanessa, clave. en la otra explicada. Un momento, esto es un juicio. Estoy implicada. Adelante, siéntate, por favor. poniendo un punto como abogado. Te estaba calentando el asiento, Vanessa, por favor. La cosa se Bienvenido. puso negra, Mare nos va a odiar. Este es qué el ver. juicio del señor Frederick. Bienvenido a Freddy, nuestro por favor. juzgado. Gracias, gracias. Silencio, por favor, tiene la palabra nuestro abogado. Ponela en contexto de los participantes. Este man dice que se vio con Mare el fin de semana. Oye, Eso, el poder del amor tiene que analizar esta situación déjenme porque terminar de exponer mi implica defensa. consecuencias, claro está. Voy a exponer mi defensa. No pueden romper las reglas, eso No sí fue lo así. saben. Ahí se te Lo muere. repetí en la última gala. Voy a exponer la Pero- defensa así. para que entiendan lo que pasó en realidad. ¿Seguimos con el juicio o qué hacemos? Es que tenemos que tener una pequeña pausa en este juicio y No me lo dejaron podemos defender. retomar, pero estaré al Gracias, pendiente Miguel, y lo más hiciste muy adelante, cuando estemos las Ay, casas reunidas, Dios. hablaremos de esta situación, claro está, porque no va a pasar desapercibida. Pero antes, ¿quién me es tan amable en traerme la pizarra que le
Yo, Vanessa, yo todo por ti. Y ese look, el botón hasta acá. Porque era jurado. Ah, ok, es la seriedad de la Jurado serie. de- Voy entendiendo ese estilo. Bueno, chicos, porque nosotros los escuchamos y lo pidieron. Lo pedís, lo tenés. Cuarto rojo. Exacto. Está por mí, por favor. Cuarto rojo. Creo que Cuarto usted azul. como implicado en este juicio podrá a lo mejor resolver con la otra implicada. Marica, yo creo que esa defendida. vieja debe estar volando No, en el y no sé pelo. si escucharon lo que Claudia argumentó referente a eso y su plática con Andrés, pero nada más se las dejo ahí. Muy bien. Pues qué fuerte. Ay, Andrés se enteró y por eso estaba furioso ayer. Claro, huevón. Muchas gracias, Con razón Alejandro. lo sacaron del cuarto. O sea, con razón lo sacaron del cuarto, huevón. Y encima le encamó. Y eso que no estaban los otros. Mira que te iba a Eso. defender bien y no me dejaron. Debería ser yo el abogado, te cuento. Si yo hablara. No, pero tú como abogado. Ok, esto no se va a caer, ¿verdad? O sea, el abogado El abogado le va a terminar de a matar. defensa de Andrés. Ah, ya. Está A bien. defensa de Andrés. Está bien, me parece un... Caballeros, este día ustedes pueden pedir el cuarto rojo, no se va a presionar, solamente, incluso no voy a hacer mis matemáticas increíblemente que Yo sí hago quiero que las hagas. referente. Sí, ¿Sí hazlas, quieren que hazlas, lo haga? hazlas. Divertido. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Bueno, pues está bien. ¿Quién quiere cuarto rojo? Por favor, exposición rápidamente, Miguel. Vanessa, Miguel, ¿cuál es tu posibilidad? Hay 10 Miguel, chicas en otro una lado. sola, Andreina Solamente Bravo. siempre pregunto. Miguel, piensa bien tus razones para que sea una A ver. chimba de ecuación. Miguel, Te voy a explicar una el de por 10. qué. Ajá. Ya me dieron un beso. Oh, un beso, importante. Y aparte, con ella solo he tenido 3 cuartos rojos. El primero que le compuse una canción y los otros han sido de pelea. Así que quiero por lo ¿Por qué no menos ponerlo en cerrar y cuatro, tener otro sabes? cuarto rojo que sea bonito con ella. Y para eso, reivindicarte. para reivindicarme, hice una dinámica para jugar con ella hoy que sé que a todos les va a divertir. Incluye cachetadas y de todo. Qué chido. Pero en el, Suena ya cuando interesante. estemos todos juntos. No, ¿o en el cuarto rojo. Ey, ¿por qué no en Suena cuatro? interesante, ¿por qué no? Miguel, total, ¿por qué no en cuatro? Exacto. Los, ¿Qué? Ok, los Sebastián. resultados de los cuartos rojos que has tenido. Ya, lo has puesto ya en 4. Cuatro Cuatro cuartos. cuartos rojos. Chicos. Se va a caer, se va a caer. Marica, Muy bien. Cuatro rojos. Fred, ven por acá. Sí, yo. ¿Cuáles son tus posibilidades de 10? Una. Una de 10. Muy Vale. bien. Dime. ¿Mare? ¿Qué? ¿O 2 de 10? No, una. No, porque es que la otra no vino. Y eso que el Este juicio muy no bien. Uno y medio. semana. Por Ok, suerte. Fred, cuéntame. ¿Qué razón quieres un cuarto? Quiero resolver situaciones con ella. Oh, tiene situaciones. Perfecto. Resolver básicamente eso. Es un hombre de pocas palabras. Muy bien. ¿Esa es la Porque ecuación? cuando hablas se me complica. Esa fue la única acción. ¿Quién más? Sergio, ven por acá, Sergio. Se lo he dicho hasta el cansancio, yo no quiero estar con alguien que está pensando en otra persona. Y él me dijo que para nada, que Mare solamente había un interés de amigos, pero yo alcanzo a ver que no, yo alcanzo a ver que hay otras cosas ahí. Yo lo que quiero es que seas honesto conmigo y que seas transparente, eso es lo único que te pido. Bueno, vamos a jugar un juego de cartas que se llama Guerra. 1, 2, 3. Que se le dio un poco de libertad con levantamiento de las tarjetas amarillas, pero eso es romper las reglas y más adelante pues creo que tendríamos que platicar de este tema, Fred. Yo tengo ciertas dudas acerca de sus comportamientos hacia Mare. Este día se escoge también la pareja que irá al viaje. Ya los quiero ver juntos, quiero que disfruten de un viaje, se lo merecen. Es la pareja más real de aquí. Y el último voto que desempata. Sergio, tu estadística de 10. Una Una de de 10. ¿Y por qué primero el look? Esta es mi verdadera personalidad e identidad. Necesito revelar. ¿Canel? Alias el bibliotecario. El bibliotecario. El bibliotecario se llama. Si lo dices tú, te lo van a Ponle el bibliotecario, no Sergio, bibliotecario. Sergio el bibliotecario. O sea, eres como Clark Kent. Sí, libros. Clark Kent. Iba Introvertido. periodista. ¿Esa es tu personalidad? Sí, real. Real. Ok, yo creo que vamos a tener que en un capítulo hacer cambios de look. Oh, ¿Se cambia de look? Así. No, porque está bien que seas así, pero Yo sé cortar el pelo, Hay ¿eh? No. Aprendí en mí. acomodar. Ok, cuéntame la razón.
Necesito revelar algo. Ya. Y repetir algo. Repetir. Ok. Eso es todo. Básicamente eso. Bien, bien. ¿Alguien más quiere cuarto rojo? Edgar. Ven para acá, Edgar. Edgar, ¿consolidar esa relación? ¿Acaso es lo que quieres? Señor Edgar, cuénteme su estadística. Se puso las manos en los bolsillos, cuidado. Una. Una vez. Pero quizás repetir igual. No, siento que los otros días en el juego de los dados hubo un beso. Y no la he visto hoy, la quiero ver. La mano en los Beso. bolsillos. La quiero abrazar. No sé si haya beso. No la voy a presionar. Ay, no, qué aburrido. Encima se senta. Cada quien a su paso. ¿Dónde está Renier? Cada quien a su paso. Dale. Cuarto rojo. Dale, ¿qué vas a hacer tú? Dale, ¿qué vas a hacer tú? Nada, aburrido. Por eso, aburrido. Alejandro, ven por acá. Alejandro, ¡feliz aniversario! Dale, complemento. ¿Vieron el pintor que contraté? Papi, bien la rompió. ¿Vi tu primer dibujo alguna vez? Qué bueno que contaste. Qué Puro buena profesional. impresora. Siempre ¿El un nombre del profesional mejor. pintor? Maurice. Mojes. Maurice. Mojes. Francés. Ok. Porque hoy es mi cumplemes y porque no se lo espera y por qué no sorprenderla. ¡Wow! ¡Qué caballero! Me encanta. ¿Tienes más sorpresas preparadas para hoy o qué? No, pero tampoco. Chicos, para cortar, ayudarlo o sea, para Ale, que prepare para algo cortar más. con tanta dulzura. Obvio, se le ayuda. Se le ayuda. Muy Cortar bien. con tanta Hacemos dulzura. una vuelta bien rara y verás. Pará, voy. Y mira, güey, Muy bien, chicos. ¿Alguien más quiera cuarto rojo? No, ya estamos bien. Pues muy bien. Día de hoy tenemos cinco cuartos rojos, señores. Tenemos a un Miguel que finalmente recibió un beso, que ha tenido no solamente un momento de detalles, sino que ha tenido 2 peleas más y ahora realmente en la cuarta posición es la que es la ganadora. Esa es la que va a ser la verdadera. Fred tiene que resolver y no voy a decir más porque cada vez que habla te mete más la pata. Así que mejor te trabajas menos. Sergio, tienes que repetir. ¿Qué tiene que repetir ese beso, señores? ¿Quiere cambiar y quiere revelar? ¿Qué será? ¿Será un cambio de look? ¿Será que realmente ahora va a ser un striptease? No sabemos nada. Entonces hay que estar pendientes referente a eso. Edgar quiere... Salve ese papel. Ella. Abraza. Suavidad. No presión. Suavecito. Es lo que quiere Edgar. Capacidad. Chicharrón. Chicharrón. ¿Qué le pasa a Vanessa? Muy bien. Y Alejandro quiere aniversario, pero necesita toda la ayuda del mundo. Muy bien. Este fue mi resumen del día de hoy. Vale, ¿y los rayones? Los rayones. Si no les hice rayones hoy, pero bueno. Ya ustedes saben que yo hago así todo el tiempo. Muy bien. Vale. Perfecto. Tú también Firmado tomaste por bebida mí. energética. Sí. Parece que ese monster está... ¿Cómo? Tomé algo, ¿no? Está en promoción. Pero les quiero recordar algo muy importante, chicos. Estamos en el último mes, muy importante. Y nadie de ustedes en esta recta final ha mandado sus videitos pidiendo que la gente vote por ustedes. Ay, me olvidé. Así que por favor, envíalos, Me ya saben, olvidé. a la producción del Poder del Amor para poder subirlo a las redes sociales. Y les recuerdo al público que esa decisión está en sus manos. Su personaje favorito, el que usted quiera, vote. Tiene la oportunidad de votar por una chica y un chico todos los días. Muy bien, chicos, esto es solamente el calentamiento del día de hoy. Más adelante nos vemos quizás a través de la pantalla para platicar los temas del día y poder terminar este juicio, Fred. Uy, Vanessa, corre que está a tiempo. Sí, a mí me gusta apuntar alto. Si no puede con una Muy mano. A ver, Meli, ¿Qué les gusta que les nunca hemos regalen? hablado de tus gustos. ¿Cómo te gustan los hombres? Altos, morenos, Ya. Ay, güey, tengo hambre. ¿será que me voy a Mayores. comer un banano? Altos, morenos, mayores. Obvio. Con una linda sonrisa, por supuesto. Ay, ¿Qué es no. lo primero que ves en un hombre? Yo no sé La si sonrisa y las manos. las Y la manos. barba. Obvio. Yo veo primero sus cabellos si se ha bañado o es un cochino. Usualmente, y los dientes. usualmente el Uy, hombre sus- moreno Los dientes son muy anda el importantes. pelo o anda rapado o anda el cabello corto. Digamos que el más parecido entre los chicos, ¿cuál podría ser? Austin. Austin, ¿te gusta? No. Sí, es guapo. Es súper, Es súper. lindo. Súper guapo. Súper, súper, súper guapo. En realidad aquí nadie es feo. No, es que ese es el tema, güey. No, para mí sí hay. Que todos No, todos mentira. están aquí bastante pasables, sí, los masticables, diría yo.
pasables, ¿no? Señor abogado, yo Gracias. quiero darle la palabra al ente acusador. ¿Usted piensa que realmente fue premeditado este viaje? Fue un viaje de turismo en conjunto. Y quiero agregar que no solamente usted sería gestor de una tarjeta amarilla, señor Frederick, sino los dos implicados como testigos, Sergio y Ricardo, porque también compartieron con la señorita Mare. Yo no salí con Mare, yo salí con Sergio. Sí, pero acompañándolo. Mare estaba En presente. defensa también de los Yo no salía, implicados no acá tengo ni siquiera el testigos, número de Mare. yo puedo decir que yo les pregunté a ambos si ellos tenían idea de que iban a tener un encuentro con Mare y ambos mencionaron que no, que simplemente se enteraron de que él iba a ayudar a encontrar la dirección y fueron bondadosos, generosos, buenos amigos y dijeron, dale, vamos a ayudarla, Me vamos a gustaría ser mi apoyarla". propio abogado. Bueno, ya tírate al agua tú solo. Adelante. Embárrate Me solo. gustaría saber. Sergio, ¿tú tienes el número de Mare quizás? No. Yo tampoco tengo el número de Mare. Ninguno de los dos conversa con ella. Ninguno de los dos tiene ese tipo de O confianza. sea que la única manera de conversar es por WhatsApp. Me gustaría también preguntar... ¿No Fred, conversas con ella por Instagram? No. Dijiste que conversabas con ella por Instagram antes de llegar al reality. Lo dijo ella y lo dijiste pero tú. le pedí una entrevista y no me respondió. No, pero conversabas con ella. Ella también dijo Una que conversó contigo conversación antes es que de llegaras. ambos. No, pero nada romántico, simplemente una ¿Ves cómo entrevista. se contradice a alguien? Estoy hablando. Adelante. No es una conversación amorosa. Trata de si recordar quieres lo que uno saber. dice. Yo Ok. nunca mencioné amorosa. Nunca Una mencioné cosa es amorosa, lo amorosa, mencionaste otra tú. cosa es cariñosa y Lo amistad. mencionaste Dale, tú. no, de Jamás vuelta, tuve no, de una, vuelta. jamás tuve una conversación Están con ella saliendo más que detalles, algo específico. ¡Detalles! No. Es Sí, verdad, lo aquí que hay estoy gato diciendo es verdad. encerrado. No, seguimos Ya con el tema entiendo de- por qué le preocupa tanto el acercamiento de Fred a Mare. ¿Será Creo que que tenemos igual a alguien empiezo- más interesado No, en no. Mare y le Ok. causa celos? Me va a tocar empiezo a hablar porque entender Miguel no me igual. va a dejar hablar. Miguel me interrumpe en todo momento y no puedo Adelante, hablar. señor no puedo Ricardo, desarrollar. por favor, abogado de Federico. No digo más nada ya. Ok, Adelante. me encanta. Fred, ¿cómo se llamaba el lugar al que fuimos? El boliche, la discoteca, como tú lo conozcas. No tienes que tengo decir idea de el cómo No nombre. tienes idea, ¿verdad? ¿Quién nos llevó allá? El amigo de Mare. Ok, entonces ahí no teníamos que coincidir porque nosotros no conocemos ese lugar. ¿Por qué íbamos a ir a un Ricardo, lugar que no Te conocemos? recuerdo que tú eras Porque el ellos nos primero llevamos. en decir, vamos ahí. Quiero ir de fiesta, quiero ir de joda. Tú eras el Quiero ir de primero. fiesta, Y de obviamente. paso no tenías ni plata. A para ver, entrar. eso no viene al caso. Ahora, Porque que se acaben las vidas por quisiera comprar hacer ropa una no tiene al caso. pregunta. No hay necesidad de que digan que tengo un gusto o sentimiento por Mare. Ella es mi amiga, me cae bien y es ecuatoriana. Siempre la voy a defender y siempre la voy a apoyar. La cosa aquí y la situación es que Fred todavía siente algo por Mare y no lo quiere aceptar. Y quizás esté tratando de ver qué pasa con otra persona sin estar seguro y sin darse cuenta de que le puede hacer daño a la diabla. Sergio, ¿sí o no que todo el boliche estuve apoyado en un cenicero así quieto sin hacer nada ni bailar? ¿Sí o no? ¿Detrás de quién? No, eso es verdad, eso es verdad. Él no quería estar ahí, inclusive. Ajá, él no quería estar ahí. Él no se sentía bien, no bailaba, solo estaba era ahí. un lugar donde él se sentía A ver, cómodo. ¿quién fue el primero de los tres en decir que se quería ir del lugar? Fred. ¿Y quién fue el segundo en decir que se quería ir del lugar? Nadie. Todos se querían quedar. Él no se quería ir. ¿Pero ¿Tú te por querías qué? quedar? Yo me quería quedar. Escucha, ¿sabes por qué Fred hizo el esfuerzo de quedarse tanto tiempo en un lugar que odiaba? Porque él no bailó en ningún segundo. ¿Sabes por qué hizo ese gran esfuerzo? Por su interés a Mare. Por eso estuvo atento. Y se nota cuando uno te da la amistad ¿Quién es o el cuando único- una persona está interesado. Y yo no veo el mismo interés que Fred tiene en la diabla que en Mare. Yo pienso que no has visto ese interés porque has estado pendiente de otras parejas, pero te invito Yo he a que visto te todo. enfoques en ellos. He sido muy observador. Ayer yo vi bastante interés y Cuando bastante tú vayas, está el sillón, ¿cierto? Sí. Y hay una mesita al lado. Primero como que le platicas y le entregas la flor o se la quieres entregar inmediatamente. No, creo que le puedo dar a la primera. A la primera, mira, eso es para ti. Por aquí, disfruta. Gracias, mi bro. Ay. Hola. Una flor para otra flor. ¿Cómo estás?
pedido especial de este cuarto rojo. ¿En serio? Esta facha. Ah, ¿Cómo por eso estás? Adelante, venís sí, elegante. Por eso que vine elegante, que era, ameritaba la ocasión. ¿Qué? ¿Y eso? Y... Me asustas. No. Y este gesto, este detalle de una flor, por la belleza de las flores, para otra persona muy bella, y simbolizar con esto, porque por ahí siempre se entrega una flor, pero nadie te dice por qué o qué significa que te den una flor. ¿Qué significa? Que la belleza de la flor proviene realmente de sus raíces. Lo que nosotros no vemos hace y genera una cosa tan bella como una flor. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedo hacer una analogía contigo, que si yo veo una persona muy bella por fuera, en realidad es por lo que tiene dentro. Sí. Entonces, todo lo que vos tenés dentro es lo que a mí me gusta y hace que para mí vos seas bella en todo sentido, una persona linda de verdad. Entonces esa es la analogía con la flor y la belleza. Eso era el gesto y el detalle. Y nada, y la facha es porque estoy nervioso. Bueno, dejándonos de tantos versos, eso era toda la intro. Realmente te cité porque te quiero dar otro beso. Me quedé con las ganas. Me quedé con las ganas. Tuve vergüenza la otra vez en público, entonces ahora en el cuarto rojo lo voy a dar, ¿no? Como corresponde y me dejó de joder. Tengo ganas de darte otro beso. Sutil. No se me quedó nada. No. No, y eso, me gusta estar contigo. Disfruto mucho los momentos de por ahí, pocos. Me han dejado sin palabras, te lo ¿Por qué? No ¿Qué tenés? sé. Ay, no. ¿Por qué? No. Me gustó la introducción, muy buena y muy acertada la rosa también. Sí, básicamente fue eso, el llamado y la citación acá al cuarto rojo. No, me gusta. No, pero sí te quedan bien los lentes, ¿sabes? ¿En serio? Sí. En algún momento usé. ¿En serio? Me estoy poniendo después de años, igual. Parece de esas personas así súper inteligentes, aplicadas. Intelectual. No, pero sí lo sos, se nota que lo sos. Pareces, no lo sos. No, pareces a simple vista, pero también lo sos. Y nada, espero que no incomodarte, porque yo sé cómo... ¿Incomodarme por qué? Como vos estabas en el... de hacerlo estar ahí como más tranqui. Entonces, espero pues no fíjate que incomodarte y lo estuve que me digas analizando cualquier cosa. y yo le dije a la chica como que sí, me gusta y todo, y de repente, obviamente, me gustaría darle un beso y todo, pero, obviamente por lo que te había dicho, era como que quería poner, no pausa, pero sí un poquito ahí como que me estaba frenando, pues. Pero de ahí me dijeron ellas como que gris, pero recordar que ya no vas a tener tiempo y después te puedes arrepentir por no haber aprovechado, por no haber aprovechado Gracias, chicas. el tiempo con él, porque no sabes si te puedes ir hoy, mañana o él, y de ahí te vas a arrepentir de no haber pasado momentos bonitos con él. Y de ahí dije yo, tienen razón, hay que seguir el corazón y hacer lo que uno le parezca mejor, sin importar lo que van a decir las personas, simplemente hacer porque le nace, porque uno quiere. Y ya pues, la vida solo es una y hay que disfrutar con una persona que uno se sienta bien. Totalmente. Me tiro encima tuyo, mentira, no soy tímido. Ay, no soy tímido. Cuando agarro confianza, ¿sabes qué? ¡Bom! Ay, sí. Ahí ya me voy todo. Ahí ya me tenés que frenar. Thank you. Gracias a vos. Miguel tiene cuarto rojo, así. Mira, por ejemplo, los retos. ¿Para ella? Sí, este está chilling. Este es besito en las manos, mirarnos por 10 segundos, besito en la frente. Este está tan chilling, creo que voy a eliminar alguno. Slap en el cuello, que es cuando te hacen así. ¿Cómo? Es que hay unos que son dolorosos. Pero si tú Por le ejemplo, tocas a ella hacer eso, tú... Jalarte los pelitos de las piernas, ¿Y si te beso en haces el cuello por 5 segundos, cachetada, un masaje en la espalda, esa es buena. Buenísimo. Besito esquimal, que es besito de nariz. Eso está lindo. Jalarse las orejas, beso de 5 segundos.
Apapachos de 15 segundos. ¿Apapachos? Besito, nalgadita en las pompis. Ay, tu chiquito. Ay, mira quién vino. A hacerte sonreír un ratito. Para que ya no se aburra, la están chiqueando. Hola, chiquita. Hola, chiquita. Encontré una ¿Por qué flor en estás el jugando camino. conmigo? No sé si estaba perdida. Estás pero jugando tiene que con ver mis contigo. sentimientos. Ay, voy a llorar ahora sí, en Poder del serio. amor, haga honor al poder, a su nombre, poder del amor. Qué rico. Quiero chicas. entregarles. Ay, no, ¿qué? Ay, qué peleonero, oiga. Hola, por el amor, me gustaría que venga Mariela a este cuarto rojo. A ver qué hago, porque no pensé en nada. O sea, y tipo te voy a decir algo, yo considero que Fred no tiene por qué estarme contando las cosas de Mare ni estarme avisando lo que él hace. Obvio, si no tiene nada contigo. Exacto. No tiene por qué darte Pero explicaciones. el tema es que cuando platicamos, yo le pregunté qué hiciste el fin de semana, no sé qué, y él me dijo que había ido con los chicos, pero nunca me mencionó lo de Mare. Y ayer que le pregunté fue como, güey, ¿por qué no me dijiste lo de Mare? Y me dijo, pues porque Mare me pidió específicamente que yo no le contara a nadie. Sí, pidieron eso y al final me la salió toda la luz. Pero fue porque Mare primero contó lo de que hablaba con Fred. No, hermana, no, porque ni Mare, sí, pero ni Mare. Y porque la bendición, yo necesito bendición, oiga, puñito. ¿Cómo? Ay, se me olvidó, perdón. es que Uy, no, pero- uy, no. Perdón, Perdiste tu Mare no oportunidad. contaba con nosotros. Que Derek ni Andrés lo metan en el show, yo creo. Todo, O ella lo dijo. todo entre ellos es una estrategia, así que Entonces las por mí cosas son así, ¿no? pueden hacer lo que ustedes quieran. No opino más nada del tema. Yo no me creo nada. A mí todo me parece tan sospechoso. ¿Hugo? ¿Qué hiciste? Sí, no. Esa. Papá. ¿Funcionó? Le gustó la intro, la introducción ¿Cómo le de la hiciste? historia. ¿Cómo entraste? ¿Cómo entraste? Que le regalé una rosa Ya. y le expliqué el motivo por el cual le regalaba una rosa. Ok. Y que me dice ya que nunca nadie le había explicado qué significa regalar una rosa o una flor. Entonces le hice esa explicación y le dije que yo personifiqué esto porque es parte de mi personalidad ser más tímido e introvertido. Entonces es una forma de entender. Es como mostrar simbolizar. Como mostrar un cliché de lo que uno siente que puede ser. Total. Algo así. Entonces simbolicé Un las dos fetiche. cosas. Buenas. Yo tenía que actuar natural y entonces... Pero, ¿quiere estar aquí? ¿Eh? ¿Quiere estar aquí? No es... Ahora no es Maurice. Soy yo. Ah, te voy a ir a buscarlo. Te extraño. Yo también a vos. Estar. No, que extraño. Sí te extraño. Porque extraño estar en el cuarto rojo. ¿Por qué? Porque hace mucho no lo hacemos, ¿verdad? Sí. Te traje algo. ¿Y eso? No lo sé. No me voy a parar. Quiero decirte que yo hice esto. Vos lo hiciste. Sí, no. Cool. O sea, que vos lo hayas hecho es cool. Yo llegué con la idea y hecho todo, traje todo. Entonces dije, chicas, necesito que me ayuden a terminar esto. Esto fue obra de Gilly. Dije, pongámosle corazón. Yo dije, póngale usted lo que quiera. Entonces le puso corazoncito. Bien. Esto me lo dibujó Andreina. Ah, no. Lo dibujó A ver. con mano mágica. Y la mano está atrás, acá. Terrible, terrible. Pero la iniciativa, tengo que decirlo. Está brutal, le salió súper bien. Súper lindo. La camisa floreada y el peinadete ese. Ay, la Y me barba. dice, yo le dije, con barba, porque es que sin barba nunca más va a volver a verlo así. Entonces, Claro, solamente pásame con una que se vez. me va a ver la conciencia más allá y no queremos. Perdón. Voy a buscar algo más si querés. Otro más si querés. Ahí está bien, lo vamos a poner aquí. Ey, gracias Andreina. Gracias Jill. Y sobre todo, gracias mi amor.
Va a destrozar la caja, muchacho. Con mucho cariño. ¿Lo puedo abrir? Espera. Espera. Despacito. Ah, ahí sentí Despacito. algo. Ahí sentí algo. No, abría, mira. Pero despacito, mira. ¡Wow! ¿Tantas fotos tenemos, Mariela? Son fotos de momentos especiales. Qué muchas fotos que tenemos. De antes me gusta vernos así. Capítulo 18. Escena 24. Hermoso. Y esta foto a mí me encanta también. A mí me gusta mucho cuando la ponen en blanco y negro. Esta yo la había compartido en algún momento, en una historia. Que en realidad fue un reposteo de una página que lo hice. ¿Qué? Hey, ahora subí una y ahora tengo muchísimas para subir. Así que prepárate para la cascada de fotos que se viene. Eso me acordó a los... ¿Qué es eso que yo te enseñé una vez en una videollamada cuando yo estaba en Honduras? Que está, ¿te acordás que es mi favorita, mi dona, porque no es dona, pero que es aquella largota grande, que es mi favorita, el Icler, mi favorita del mundo. Y justo la vio y yo dije, bueno, es parte de mí y ahora va a ser parte de tuya. mí. Parte de mi estómago. Y tus gomitas. Para mis ¿Te gomitas. gusta? Para mí todo. Y flores. Sí. Ahora veo muchísimas. Escogí... Ay, qué rico huelen. Ay. Y mi carta. Quiero leer mi lees carta. vos en privacidad. ¿Sí? La lees, sí. Eso es lo que se puede enseñar aquí. Y luego lees. ¿Y este? Mejor que lo lea así. No, lee la voz en la casa. Bueno. ¿Ah? Uno... Qué gusto va a cumplir un mes, señores. ¿Es así? Sí, no lo voy a negar. Soy un muchacho mimado. Te lo dejo aquí, yo me retiro. Haga sus relajos. No haya chocolate en la boca. Espera. Un poco de dolor. ¿Está bien? Un poco más. Gracias. ¿Bueno? Te amo. Te amo. Chao, gracias por esto. No me pienso retirar, voy a comer uno más. La pregunta que yo he repetido varias veces es si Alejandro, yo puedo responder. Si Alejandro también sabe todos sus movimientos y quizás sabe mucho más que Fred, ¿por qué preguntarle a Fred? Porque Alejandro nunca va a decir. Y no creo tampoco. Ya Andrés se enojó porque... Entonces, para hacerlo más creíble, bueno, aparte sacan de a que Fred ya del tenían cuarto. problemas con Mare, pasó esta situación de Fred. Que Fred lanzó sus comentarios poco acertados, creo. ¿Qué tipo de comentarios? O sea, es como que le encamó cosas en contra de Andrés a Mare. Le dijo cosas a Mare. Pero es que esa es mi pregunta. ¿Cuál es el interés de Frederick de meterse en la relación de Mari y Andrés? Lo que todos le estábamos diciendo es que la conclusión es que puede que él tenga interés por Mara aún. ¿Cuál crees que sería tu siguiente paso? Cosa que me cuesta pensar. ¿Serio? Bueno, no lo pienses, bueno, solo déjalo fluir entonces. Sí, lo peor que puedes hacer es Me pensarlo. cuesta porque no sé, me causa... Pero es que mira, digamos que hay condicionantes en el formato que tú dices, bueno, ¿qué más hacer? ¿Ves? Claro. ¿Qué más hacer? Sí. Pero igual, o sea, mientras que ustedes tengan claro... Pero créeme que lo de hoy así fue de hoy nomás. No, yo no estuve ni buscando, ni analizando, ni pensando. No, dije, hoy me desperté y dije, voy a hacer esto. Okay. Entonces voy a dejar así, a que fluya y que sea natural. ¿Fred ya fue? ¿Qué cosa? Al Todavía. Se viene el... No, es algo que ya lo habíamos hablado, solamente que él ya lo volvió a lanzar. O sea, pero tú le hablaste detalladamente todo. No, le dije de que sí Yo sucedió creo que- esto, pero no le conté nada. Yo creo que a mí me va a detalladamente. generar problemas también. Pues, Es que esto yo ya lo sabía, güey. Y tan lo sabía que se lo pregunté a Mari y se lo pregunté a Fred. Porque yo sabía, yo también me doy cuenta de lo mismo que se dan cuenta ustedes. ok.
Yo no tengo sentimientos por Fred ni estoy enamorada de él como para que yo me cegara y dijera, ay, no. No, no es así. Ajá, güey, o sea, no mames. Una cosa es que me divierta con él y me la pase bien con él, que me cae bien. Y otra cosa es que yo esté ilusionada, enamorada o que esté esperando algo de él. O sea, cero. Y lo aclaro, cero que ver. Nada que Sí, ver. pero bueno, si quisiera intentar algo contigo, pues sería bueno Con tener todo una... esto, ¿para qué? Se lo he dicho hasta el cansancio. Yo no quiero estar con alguien que está pensando en otra persona. Y él me dijo que para nada, que Mare solamente había un interés de amigos, pero yo alcanzo a ver que no, yo alcanzo a ver que hay otras cosas ahí. Y por eso es que ayer lo mencioné. Y lo mencioné aquí adentro, porque no, a mí no me van a agarrar de su pelotuda. Te puedo preguntar qué te motivó a contar. Me motivó ¿O te Ricardo, salió que sin tanto querer? me salió, se me salió. Yo creo que se te salió, weón. ¿Ah? Se me salió los cojones. Marica, pero yo creo que se te salió, weón. Se me salió, pero yo puedo defenderte porque yo sé que vos no tenías ni idea. Entonces, con Mare realmente yo le iba a indicar lo del tren. Y ya obviamente cuando ya estábamos ahí era como Pero yo confirmo Pero, que... negro, pero es que pasar de indicar dónde era el tren ahí a compartir, a irse de rumba. Claro, pero es O que sea, ya- parce, tú sabes lo que puede suscitar eso en una relación que realmente no ha fluido de la manera que se ha querido entre Mare y Andrés. O sea, en el punto en el que están, ¿tú crees la duda Sí, que pero- genera para él? Pero, ok, pero sabe de que yo ahorita no quiero nada con nadie, ni con Mare, ni con Pero nadie. es que en un momento tú estuviste a por Mare. Sí, pero cosas que ya pasaron. Creo que se dieron cuenta de algo y es que soy bastante decidido. Si es que quisiera estar con Mare, aprovecharía la situación y estaría con ella ahorita, pero no es el caso. Yo realmente no quiero nada con nadie. Yo estoy tranquilo y quiero mantenerme así. Míralo de esta perspectiva. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Tú tienes una vieja con la que estás, ¿cierto? Estás saliendo con ella, estás tratando de tener algo. Y vamos a ponerlo como de realidad. Ella te llama un día y te dice, hey, imagínate que un amigo me invitó a un viaje. ¿Te gustaría? Es distinto. ¿Qué pasa Pero, si...? pero en ese caso, a ti como hombre, ¿te gustaría? Pero es que es distinto el caso hipotético. Es ¿Pero totalmente te gustaría distinto. algo así? Es distinto, no se puede comparar. ¿Pero te gustaría que la Sebastián. nena con la que tú estás se vaya de viaje con otro o No que se salga puede con otro? comparar un caso hipotético, porque el caso no fue así. No fue que le invité a salir, no fue que salimos los dos juntos, no. Fuimos en un grupo, estábamos yendo al mismo destino. Y en el mismo destino decidimos, ok, ¿Y por qué ya Ricardo sigamos dice que tú juntos? estabas ahí como súper atento, o sea... ¿Qué es lo que ha hecho Ricardo desde que entró? Pues envenenar. Envenenar, es verdad, es verdad. Yo sí me empezaría mucho, como Andrés. Pero es que Andrés yo no sé si él sabe No, pero todo eso. no es por eso. Él No es sabe, por- él sabe. No es por la salida, sí. ¿Ya sabe? Sí. Andrés se enojó por la conversación que tuve con Mare. Imagínate si se enojó solo por la conversación. No, él sabe de lo otro. ¿De que se vieron? De que nos vimos. Yo creo que ya saben, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero por si acaso, Claudia. Pero se supone que sepan. Oh, Oh, déjà vu. déjà vu. Siento haber vivido esto anteriormente. ¿Cuántas veces? Como dos. Hola. Hola. Quiero que sepas que las chicas estaban esperando esto. Ah, Y no les voy a tremendo. invitar. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tú? ¿Y ese milagro? No es como el cuarto rojo. Cuéntame, por favor. Mucho gusto, Claudia. Hola Edgar, un placer. Es mi primer día, como ves mi atuendo. Ah, mira tú. Sí, la misma ropa que vine el primer día. ¿Cómo te conocí? ¿Cómo me conociste? ¿Sí? Pues llega Vanessa. No sé si viste. No, nada. No, antes que llegara Vanessa. El jurado, ¿no viste el jurado? ¿No viste nada de eso? ¿Nada? Ok, está bien.
Llega Vanessa, dice, hoy cuarto rojo. ¿Quién quiere ir? Y yo, tengo la misma ropa del primer día, tengo la oportunidad de un cuarto rojo. Yo quiero uno. Yo quiero. Mis razones fueron, obviamente te quería ver. Yo no veía tránsito, no veía gente yendo. Yo no lo voy a ver a mí. Voy a aprovecharlo. También ayer, creo que fue ayer, antes de ayer, hubo un beso. Ayer. Hubo un beso ayer. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Literal. Y nada, te quería ver. Me encanta cuando viene así un rolito. ¿En serio? Me gusta. Lo haré más seguido. Qué sorpresa, la verdad no sabía que estaban haciendo cuartos rojos. Y era como que... Las chicas me molestaron, no sé si viste. No. ¿En serio? Me molestaron y me dijeron como que... O sea, estábamos jugando a la cosita del papel y a mí me salió como que, ¿qué harías si... No, si tuvieras un cuarto rojo con esa persona, ¿le darías un beso? Y yo... ¿Qué cosa? Para empezar, ¿con quién el cuarto rojo? Y ya obviamente te nombraron y así ya. Pero era un juego, ¿no? Es un juego. Un juego. Sí, un juego. Pero si quieres, pues no. No es broma. No soy tan fácil. Peor después de todo lo acontecido. Pero la verdad es que estoy como que... Y eso es lo que te quería decir. Es que es muy largo. Sí, yo no sé. creo que un cuarto rojo sea como que suficiente para todo lo que tengo que decirte, todo lo que tengo en mente. Y la verdad lo feliz que estoy de que estemos en paz, queriéndonos a nuestra manera. Es que, ¿sabes? Pasa el tiempo y uno se da cuenta como Pasa que... el tiempo. Pasa el tiempo. Ellos igual. No, sino que es como que pasa el tiempo y te das cuenta que nada había sido tan Rápido. No, sino que pasa el tiempo, pasan las cosas, superas lo que te ha dolido, lo que te ha molestado y demás, y es como que te das cuenta que nada era tan grave. Por ejemplo, me acuerdo que justo habíamos hablado del tema de que hacer que fluya. Ya. Y que te pusiste loco, y era como que Sí, porque- a esto me refería, imagínate, porque- no hemos planeado claro. fluir. No era como que ya, ahora sí, todo se fue al... Ahora sí, fluyamos. No, ¿me entiendes? Entonces, es como que a eso me refería cuando te decía que las cosas se van a dar si es que se tienen que dar. ¿Y eso? Un saludo. Yo digo que ya otro saludo, ¿no? ¿Otro? ¿Quieres otro? Como bueno, podemos inventarnos otro. Ya. Uno para la gala. ¿Para qué? Para la gala. Ya. O sea, faltan 2 días, así que si nos vemos más tarde o mañana. Ah, mañana sí. Estoy nerviosa. Compórtate, Edgar. Gobiérnate. Fue raro, fue lindo. Esto de sentir nervios creo que es una buena señal. Es que no fue algo que salió, que recién lo sacó. Fue algo que Andrés ya lo había sacado antes. Andrés ya lo había sacado ayer y antes de ayer, discutiendo con Mare. ¿Sí? Sí. ¿Qué dijo? No sé exactamente, pero lo sacó y dijo 3 cosas más. Entonces ya está. Sí, no es algo que realmente yo lo haya sacado ahorita. Ah, no es un Ya secreto, estaba. pues. No, Andrés lo sabe y lo dijo ayer y antes de ayer. Por favor, un close-up a esta chimba de detalle. Oiga. En todo caso, tú no deberías tener ninguna Ahí está. tarjeta porque realmente Mariale. no tenías ni idea de que nos íbamos... Sí, pero si yo asumo las consecuencias igual, o sea. La verdad no se ve mal. Igual tampoco es... Ya está, pero... Yo creo que pesa más cuando alguien tiene una mala intención. Pero más por el código que hubo nomás de... Che, esto no...
que no salga nomás. Entiendo, Eso pero- nomás es lo que me sorprendió un poco. Me gusta. Ricardo empezó tocando. ¿Viste el dibujo? Creo que Quiero comprar un cuadro y enmarcarlo. Yo te ese dije. era el Marica, el temor, cuadro lo que de les ese hicieron día. a ustedes. Yo te Que dije. tú me mostraste. Pero créeme que nadie le invitó a Ricardo. Muchos pueden pensar que yo tengo la culpa de esto, pero ¿es o no es la verdad? ¿Me estoy inventando algo? A veces la verdad es cruda y dolorosa. A veces la verdad mete en problemas a las personas, pero es una sola y no se puede tapar al sol con un dedo. Y la verdad es que Fred tiene sentimientos por Mare. Ven, Fred necesita el espejo de la motivación. Que por favor este cuarto rojo lo pase. Miguel, como Miguel, abogado Miguel, necesito espejo de la ver motivación, Miguel. la información. Por favor, pásenlo. Yo como abogado necesito ver esa situación. Ay, Fred. Ahí estás, frente a ti. Yo sé Frente que, a tu futuro. Marica, tenías un futuro por delante, ¿no, Miguel? Era Todavía lo tienes. próspero. Explícate bien, como un hombre. ¿Ves? Sí, claro. Que asume las cosas que hace. Y expresa tus sentimientos. Exacto. Si tú Marica, quieres decirle algo, sobre todo, puede que este sea el momento indicado. Puede que después no haya otro momento mira, indicado. Fred, sobre todo, el que nada debe, Nada teme. Entonces, dale No con dejes todo. para Pero mañana. mírate. No dejes para mañana Mírate. lo que puedes hacer hoy. Exacto. Mírala a los ojos. Tú sabes que lo que necesita Jessica es un hombre, güey. Dale con todo. Gracias, señores. Jessica. ¿Y ahora? Te mandaron. ¿Qué? Te mandaron. No te escogí. ¿Lo pediste tú? Sí. Es que justo estaban hablando, creo que al comienzo del día, transmitieron lo que estabas hablando con la piña, con... Lo de siempre. Sí, y lo de que te generaba dudas y todo eso, y de lo de resolver y todo lo demás. Entonces, bueno, aquí los chicos empezaron a preguntar y yo también quería saber, porque lo hablamos ayer de las dudas y todo eso, entonces quería saber si aún tienes dudas respecto a algo o lo que sea. Sí, porque es que cada vez salen más cosas, ¿me entiendes? Claro. O sea, cuando tú y yo hablamos y dejamos las cosas en un punto, sucede que alguien llega y lanza un comentario o alguien llega con otra cosa nueva. Entiendo. Y te vuelvo a decir, y es que no viene de ti. O sea, si tú vinieras y me dijeras, es que pasa esto y tal, yo diría, bueno, sí, ya sabía y todo bien. Pero el problema es que la gente viene, me dice cosas y es como que, Claro. o sea, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué digo? A ver. Porque también me hacen sentir como que me está haciendo la cara de estúpida y eso me molesta un montón, ¿me Entiendo. entiendes? O sea, yo sé que no va por ahí, Entiendo, ya. pero así pareciera y no me gusta. A ver, respecto a lo que dijiste de que soy un hombre misterioso. Sí eres. Sí, soy. Es una cualidad mía. Y es algo que me gusta igual de mí, me gusta hacerlo. Ahora, no te estoy viendo la cara de estúpida. Ya, o sea, no... Por si quedaba la duda. Ajá, sí, no, estoy Se realmente escuchó sí. muy feo. Te repito, ahorita no quiero nada con que yo sé. nadie. Entonces, Pues yo tampoco. bueno, está bien, entiendo, pero ahorita tú dudas de que si yo quiero algo con Mare o no. No, Ya. ese es asunto tuyo, solamente... Ya, ok, ya. como Yo te lo que- estoy diciendo y se los repito de nuevo, no quiero nada con Como Mare. que todos tienen esa duda, ¿sabes? Porque Claro, es que pero sabes, como soy el mismo Ricardo, porque estamos hablando de eso de lo que salimos, el mismo Ricardo que esto, que lo otro, lanzando comentarios así, nada que ver, gana y gusto de hacer drama, de lo que sea, de lo que siempre ha hecho, ya. Pero es gana y gusto. Tú puedes preguntarle a Sergio porque él igual es testigo, nada que ver. Respecto ahora a lo que sucedió en el viaje, no te lo conté. No ¿Cuál porque- viaje? De lo que salimos. Ah, ¿no? sí, Ajá. sí. Tú me lo hiciste saber la otra vez y yo te dije que sí, sucedió, pero es cierto, no te conté tampoco qué es lo que hicimos. Tú sabes cómo son las cosas aquí. Sí. Evidentemente yo me he cansado de repetir que tú y yo somos amigos, que yo estoy súper clara con que tú no quieres nada y que yo tampoco quiero nada.
Yo te lo dije a estas alturas del partido, meterse en una relación seria sería algo complicado. Sí. Que pasamos bien el tiempo, que me divierto contigo, que sí hay una atracción, sí hay un coqueteo, sí, eso todo el mundo lo puede ver. Entonces quédate con eso y no hagas caso a los comentarios o a cualquier otra cosa. En su momento, ahorita por ejemplo yo saqué un montón de cosas que ya las había lanzado Andrés ayer y antes de ayer, pero yo ahorita ya lo aclaré y detallé más. Obviamente lo hice aquí al principio, no lo hice contigo porque tampoco sé yo, pero igual no tengo ningún problema, ¿ya? Ahora lo que sí quiero es de que te quedes con lo que nosotros estamos hablando, con lo que nosotros tenemos claro. ¿Ya? No, mira, vamos a quedar en algo. Ya. Ya no vamos a coquetearnos. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que no, güey, que quieres estar solo, que quieres estar tranquilo. Sí. Yo creo que este coqueteo no va a llegar a nada si seguimos jugando, ¿me entiendes? O sea, igual necesitas estar tranquilo, necesitas estar solo y así. Y yo con mis cosas, pues no te dejo estar solo y tranquilo, ¿me entiendes? No, para nada. O sea, a mí sí me gusta. Sí me gusta este coqueteo, me gusta esta amistad que siempre he estado. O sea, tú quieres que sigamos jugando a esto. El punto es que no quiero que te sientas como que esto tiene que suceder o que yo te estoy presionando, porque te juro que no, nada que ver. Créeme que no. Yo me siento no lo súper veo presionada así. ahorita. Ok, eso es diferente. O sea, pero no por ti ni por lo que está pasando, sino por como todo lo que está pasando fuera de nuestra amistad. O sea, como que tu pedo con Andrés y con Mare y todo lo que se dice en la casa es como, güey, yo no quiero estar en medio de eso, o sea. Tú no tienes por qué estarlo. Y a mí me están queriendo meter, pero yo igual estoy manteniendo mi distancia porque no quiero estar en ningún... Tampoco me gustan los problemas. Pero tampoco quieres frenar esto conmigo. Es que, a ver, no hay que frenar porque realmente lo que tenemos es una buena amistad. Entonces... Muy buena, diría yo. Muy buena amistad. Entonces no es como que hay que frenar algo porque realmente estamos en la misma página, tal cual. O sea, sí, pero al final esto se puede desviar. Ya, pero si se desvía ya veremos cómo actuar en el momento. Dale. Ya, lo que sí quiero es que te sientas tranquila y cómoda. Yo lo que quiero es que seas honesto conmigo y que seas transparente. Eso es lo único que te pido. Te di la mano la anterior vez. Yo cuando doy la mano es porque estoy dando mi palabra. ¿Ya? No hagas caso a esto. Y en su momento, si hay dudas, te lo comento todo a lujo de detalles, ¿ya? Pero quiero que estés tranquila por entonces ese me lado. puedo sentir con la libertad de preguntarte cualquier cosa Sí, que me genere conflicto. Totalmente. Te lo aseguro. Y no me vas a decir tóxica, celosa, bla, bla, bla. Voy a intentar. No, mentira, no, en serio. En serio, de verdad. Vale. Vayas. Bye. Pues fuera del voto de confianza que le di a Frederick, hay muchas cosas que a mí no me quedan claras y hay otras tantas que son muy evidentes para mí como para el resto de mis compañeros y a lo mejor hasta para el público. Así que yo diría que ahí hay algo que siguen ocultando, quizás un cierto interés de ambas partes o solo de una parte, pero sí creo que fue planeado. Lo había visto. Y así como que las chicas te lo agradecen. Pero no, o sea, me he puesto súper nerviosa. O sea, bien, digamos, lindo. Me habló del beso de ayer. Como que... Y le dije, o sea, sí, estaba súper nerviosa. Es que es un beso súper raro. ¿Por qué es raro? O sea, para empezar, nunca nos habíamos besado como que muchas veces, porque yo era muy... Sí, lo había besado y todo, pero también era como que no me gusta quemar etapas. Entonces, cuando salíamos y estábamos súper bien y todo, a veces, o sea, sí me nacía, digamos, darle un beso y todo, pero mayormente era como que mejilla. Entonces, ayer volver a sentir sus labios después de ni siquiera hablar del tema o algo por el estilo, era como que... Bueno, vamos a jugar un juego de cartas que se llama Guerra. 1, 2, 3. Que se le dio un poco de libertad con levantamiento de las tarjetas amarillas, pero eso es romper las reglas y más adelante pues creo que tendríamos que platicar de este tema, Fred. Yo tengo ciertos
ciertas dudas acerca de sus comportamientos hacia Mare. Este día se escoge también la pareja que irá al viaje. Ya los quiero ver juntos, quiero que disfruten de un viaje, se lo merecen. Es la pareja más real de aquí. Y el último voto que desempata... Reviéntalo. Reviéntalo. ¿Qué significa la K? King. Son cartas. Ah, King, Cartitas de no amor. Kim. Kim Yo Kardashian. King, no Kim. En la cabeza, boludo. Eso es para poner en el sofá. El abuelo parece que él pegó fuerte el abuelo ayer. Sí. Espérate, necesita una automotivación. Hace rato no te vemos por el espejo de la automotivación. Miguel, volvió ese hombre de los detalles. ¿Y con quién más que con la mujer que te hizo serlo? Disfrútalo, te lo mereces. Como alguna vez te lo dije, es la relación que querías realmente. Tienen mucha No me tela por lastimes. Sean felices. A él, díselo. Ser felices. Voy a ser feliz. Vamos a ser felices. Somos felices. Somos felices. Bueno, a mí me gustaría llamar a Andreina. Hay que ser consciente de que esto en algún momento se puede desviar. Esta amistad que tenemos se puede desviar. Es que tú misma lo acabas de decir, coqueteo, brother. Ay, pues, o sea, es Sí, re hay evidente. coqueteo, obviamente, nos gustamos, güey. Y últimamente que hemos compartido más, pues a lo mejor, si había antes una atracción física, ahorita ya hay como una atracción con intención. Es que tú estás cediendo. Por eso Te iba a decir otra palabra. ¿Cómo estás cediendo? Estás cediendo de a poco. O hay tensión Obvio. sexual, no sé. Estás cediendo de a poco. Al principio decía no, después ya, y es como No, que se va es haciendo que la idea, va cediendo. Desde el principio yo dije, Obvio. a mí siempre me gustó, siempre se me hizo un niño súper lindo, me llevo súper bien con él, pero si yo, o sea, si no le había puesto intención o interés a esto, Claro. era No. porque él estaba en la suya Ya y yo sé, estaba ya en la sé, mía. tengo que ir. Pero cuando él dejó de estar en la suya, empezó a estar en la mía, ¿me entiendes? Y Una esas galletita cosas para oler. Es espérate. lo que le digo a Claudia todos los días. Me voy a comer una No fue algo que galletita se para que platicó, huela que se- a galletita. O sea, que se predispuso. Fue como, güey, ¿ahora qué hacemos con esto? Porque esto no está planeado. Entonces yo nada más le estoy diciendo, ¿estás de acuerdo que esto se puede hacer más grande? Pero quiero saber tú cómo sientes, tú qué quieres. Me dijo, no, pues yo ahorita no quiero nada, pero tampoco quiero frenar lo que tengo contigo y tal. Y yo, ¡Ya vengo! pues más bien, no sé. ¡Metele, mija, vamos! Ah, ya sé quién es. Wow, hace tiempo que no venía acá. ¿Me extrañaste? ¿Sí? Jueguito que estábamos haciendo el otro día en casa de los hombres, que tenía ciertos retos. Bueno, vamos a jugar un juego de cartas que se llama Guerra. Hay dos juegos de cartas que están revueltos. Me encanta esto, a ver. Y el juego se basa en que, sin mirar qué cartas vas a sacar, vas a poner una carta aquí. Yo voy a poner una. Si tu carta es más alta que la mía, tú ganas. O sea que yo sacas de ahí un reto y yo tengo que hacerlo. Si mi carta es más alta que la tuya, y yo gano, yo saco el reto y tú lo tienes que hacer. Ok. La única forma, la carta más alta es la K, obvio. La única forma de ganarla a la K es con un 1. Y si me ganas con un 1, puedes escoger un reto tú misma sin que saques nada ahí que quieras que yo haga. Ojo, los retos no tienen que ser todos aquí. Puede pasar otra cosa. La puedes decirme algo de afuera. De redes sociales, lo que sea. Ok, Escoge con perfecto. cuál quieres jugar. Ajá. No, pero el completo. Ah, completo. Ajá, ¿cuál de los dos colores prefieres? Ay, no. ¿Eso? Ya. Ok, dale, toma. No puedes ver las cartas. Ok. Ok, vamos a empezar. Pues empieza boca abajo. La pones al revés, no mires, ya sabes con cuál querías empezar. No, ya es cierto, no, a ver. Va, pues, 1, 2, 3. Te Ah. gané. Primer reto. Bésame el cuello por 5 segundos.
Miguel. Dale rápido que no tenemos tiempo. 1, 2, 3, 4, 5. Va, siguiente carta. Ay, ¿y prendiste una velita? Sí, pero se apagó porque el cuarto está calmo. Ok. Ok, 1, 2, 3. Saca otro. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver. Nalgadita en las pompis. Me tienes que meter una nalgadita a mí, ok. no, yo a ti, dale. Dale duro. Está por todos, ya saben. No te lo tomes personal, por favor, Teodoro. ¡A la una! Porque te has portado muy mal. ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¿No te dolió? No fue tan fuerte. A ver, vamos. Igual me voy a seguir desquitando. Este juego me gusta. ¡Uh! Este juego me está encantando. No mires, yo sé que estás buscando cuál. Dale, sácala. Y esta ¿Qué es... dice? ¡Tara! Dale. Te salió el tiro por la culata. Perdón. Después me tienes que dar un besito. Ok. Dale, va. No lo tenías que pedir, la verdad. Primero te voy a hacer esto, ¿ok? Ay. 1, 2. ¡Ay, no me da pena! Dale, ya le diste una vez antes. Dale, da igual, ya. ¿Sí? Sí, dale. No Pero dale importa. rápido. Ok. Perdónenme, en serio, en casa. Mamá. Uy, mi no la señor mates, hermoso. no la odies. Fue despacito, no fue. Sigamos jugando. Ven acá. Va. Oye, estamos jugando. Vamos, rápido. Ok. Se nos acaba el tiempo. A ver, espérate. 1, 2. Uy, saqué una cámara. Ah. Gané. No mires. Una mordida. Una mordida. Donde yo quiera. Por favor, cuida tus movimientos. A ver, te va a morder. ¿Dónde me quieres? Te va a morder la oreja. ¡Ay, Miguel! Tú sabes que ahí... Sigamos. Ahí no. 1, 2, 3. Ah. A ver, dice. Slap en el cuello, pero como soy un caballero, yo no te voy a pegar. ¿Qué es el slap? Ok. Voy a dejar que me castigues. Eso. Pero a cambio un besito. Hoy te portaste mal, ¿cierto? ¿Qué? Ven acá. A ver, pero a cambio un besito. Después es un besito. Andreina. Tú vas a ver, maldito. Te pasaste. Ay, tú pusiste, Última carta. tú ya. pusiste el juego, yo lo estoy jugando. Última carta. 1, 2. 9. No, un 4 y una K. ¿Cómo sabes si? Y no veo más retos. Así que yo quiero un beso como el de ayer. Ese es el reto que quiero ponerte. Un beso. A ver. Un beso como el de ayer. Salió Juan Carlos. ¡Oye, no! Juan Carlos, no. Espérate. Para terminar los besos, se deben de dar al último 3, que son amor, comprensión y ternura. A ver, ven, dame 3. 1, 2. Eran 3. Se acabó el tiempo, pero adivinen, la llave la tenemos nosotros. Escúchame que Uy, yo. no funciona. Escúchame que yo te tenía que dar algo. ¿En serio? Sí. A ver, ¿Dónde está? ¿Dónde está? mientras yo recojo. Aquí está. Aquí tienes tu tiquete para tu masaje. A ver, mi masaje. Mi masaje con todas las de ley, con pepinos,
Ok, está bien. Yo te había dado una vez una carta. Y no sé por qué se apareció en la casa de las chicas y no la tienes. Y yo te la di con cariño. ¿Será que me la llevé ese día allá? O sea, la estás dando... Te la estoy devolviendo. Regañándome. Obvio, porque Yo las entiendo cartas... por qué me pegaste duro. Porque las cartas son importantes. Vámonos. Así que vámonos. Vamos, te portaste mal, así que todas las cartas hay que guardarlas. Está bien. ¿Cómo me dijiste? No, ya. No ¿Cómo hay me más dijiste? besos. El cuarto rojo no terminó como iba a terminar. ¿Cómo me dijiste? Ya no lo voy a repetir. Ya está bien. No, ya no quiero besitos. ¿Ya no quieres besitos? Ya no quiero besitos. Este es el inicio de nuestra próxima pelea. Bueno, está bien, entonces Vámonos. me voy. Espérate, siéntate No. ahí. Siéntate Déjame ahí. ir. Siéntate ahí, siéntate ahí. Esto es así. Dame esa mano. Bueno, cuídate, brother. ¡Ay, Dios mío! ¡Déjà vu! ¿Platicaron de algún tema en específico? Pues de los dos y eso. O sea, pasar el buen momento. Eso. Sí. Ok. Segundo punto. Parce. ¿Qué piensas de lo que dice Claudia? Y no tienes derecho a decir, sí, estoy de acuerdo con ella en que no estamos, ¿ves? O sea, porque el gusto es tu es sentir. claro que ya los dos lo manifestaron, ¿verdad? Y tres, ¿qué piensas de lo que está diciendo Ricardo? El maltratado. Ah, me gusta cuando ¿qué? Maltratan. Me maltratan. Me maltratan. El maltrato Obviamente Claudia le puso un paro a su conducta bastante fuerte. Y Le marica, gustó ese rechazo. yo diría que en primera instancia Ricardo como que iba por Shirley, pero que yo vea como un gusto, creo que por Claudia, weón, ¿no? Sí, y él mismo lo dijo. Cierto, pero es que yo veo que a Claudia la ponen en conexión y Ricardo le cambia la cara. ¿Qué tal su cuarto rojo? ¿Ah? ¿Qué tal su cuarto rojo? Mágico, mágico. Súper bien. ¿Cuál fue la personalidad que revelaste ahí? De ese chico de los que te acosan por internet. Súper Los inteligente. geek, los geek. Esa onda. ¿A poco Depravado, sí? un depravado. Depravado geek. A me comparación, encantó. Qué miedo. a comparación del primer día en que viste a Sergio, ¿cambió tu perspectiva hacia él? Está feíto ahora. No. ¿No? No ha cambiado nada, la verdad. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo van? Ya. Bien, vale. Súper bien. Meli, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Yo? Sí. ¿Y qué tal? tu- Mejorando. Muy bien. ¿Usted quién es? Cada uno en su mundo, eso es fácil. Señor. Reni Monstruo. Premier Monstruo. ¿Cómo están todos? Monstruo. Bueno, Reni chicos, hoy tuvimos cuartos rojos pedidos por los chicos. Por eso fue que hubo cuartos rojos y estuvieron bastante interesantes. Quiero empezar con Mariela. Alejandro, felicidades por su primer mes. Cuéntame un poquito de los detalles. De los detalles. Bueno, yo le di un como hilito de fotos, haciendo como una línea de tiempo de lo que hemos pasado, fotos muy específicas. Y me gustó que Alejandro supo qué era cada foto. ¿En qué Porque capítulo? Capítulo y número y escena. Y horas, momento. Capítulo 72, escena 24, esa foto. El minuto 3. Exactamente. Eso, yo soy bien emocional a la hora de dar detalles así, bien emocional, pleca, romántica. Me gusta más que dar algo material que cualquiera puede dar, algo así más como... Significativo. Ajá, significativo. Si nos regalan una conexión, está adornando la casa de los chicos y quedó Un muy altar hicimos chimba. de- Quedó muy de ese chimba. regalo. O sea, si lo pudieran enfocar.
Quedó brutal. El asesor de... Ahora van a empezar a decorar la casa con detalles. Así que, los chicos, detalles de las paredes. pónganse a poner detalles para poner. Quitamos la foto de Alejandro. Sí, y lo pusimos tenía dibujo de ahí, ellos se me dos. olvidó el La nombre. foto de Alejandro. ¿Qué tal era el cuadro necesaria. del pintor? Maurice. Ah, Maurice. Maurice. Lo recomiendo. Muy ¿Lo recomienda? Cobra barato. Y eso que él no es detallista. Pero, pues muy bien por ustedes. Les quiero felicitar por este mes, que sean muchos meses más. Un fuerte aplauso. Gracias. Gris, ¿cómo te sentiste? Un cuarto rojo diferente. Yo me sentí súper nerviosa, que le digo a él que cuando las chicas me preguntaron, yo les dije, no recuerdo lo que me dijo, pero me pone nerviosa, pues entonces. Gracias, busqué el significado. Sí, entonces la pasé súper bien y no sé, me siento muy segura de él y creo que eso se nota, que estoy pasándomela súper divertido. Y nada, conociéndolo más y me encanta su personalidad, a pesar de que él es súper callado, que a cualquier persona no le va a gustar una persona callada, a mí me gusta como es él y cada vez que lo voy conociendo me gusta más. Te voy a contar algo, Claudia. Edgar me comentó las razones de Cuarto Rojo, es que después de ese beso en el tanteo, en el juego del tanteo, pues quería platicar contigo, ver cómo estaban las cosas, abrazarte por si acaso te sentías extraña, verte. Esas fueron eso lo dijo, pero nosotros se lo añadimos. Y quería saber, Edgar, ¿fue lo que querías? ¿Estuvo bien? Sí, se cumplió el objetivo. El objetivo del Cuarto Rojo, que era verla, estar con ella, abrazarla, porque por lo que veía no había movimiento de cambio de casa y todo. Yo, no la voy a ver y aprovecho la oportunidad. Y mira cómo todo cae en su sitio, de que yo vi esta ropa y yo dije, me voy a poner la misma ropa que vine a la casa. Y hoy hay Cuarto Rojo y esta fue la misma ropa que cité a ella la primera vez, como que todo encajó. O sea, te da buena suerte. ¡Wow! Y yo dije, wow, qué brutal. Pero a ver, esta vez hubo algo diferente al primer Cuarto Rojo. No, full. La primera vez. Puede ser actúa en la primera vez. Actúa en la primera vez. Que le hice también. Yo ni me acuerdo. ¿Te acuerdas? La pregunta. ¿A quién citarías al Además, ellos se citaron doblemente. Tuvieron doble Cuarto Rojo el primer día. ¿Se acuerdan? Le falta otro hoy, pues. Ay, qué lindo. Falta uno. O sea, Por así lo favor, nieguen, que el poder del amor se lo cumpla para que el día sea igualito, que así tengan lo dos Cuartos nieguen, la Rojos. conexión Hay que y la avisar, química es increíble. Envidia sana. Cuidadito. Envidia sana. Bueno, Claudia, yo te quería preguntar a ti porque platicando con las chicas que todos le preguntan, ya saben, la típica pregunta, ¿qué son? ¿Cómo van? ¿Qué onda? Hablabas de que no habías tocado sus labios desde un contexto diferente. Ahora es un contexto totalmente diferente al juego ayer del tanteo y pues volvieron a conectar. Míralo a los ojos. Ayer en el juego, no pensé que me iba a besar en la boca, la verdad. O sea, Fue el juego, ¿eh? Fue al azar. Fue al azar. Y la verdad yo no creía, porque después de que jugué era como que todos ponen... No, pero sí, fue al defiéndame. azar. Fue al azar. El mío lo tiré. No, claro, y le creo lo que me diga, pero sea, hubo digo otros lo que que no. pensé en ese momento después de jugar. Claro que fue como... Porque todo el mundo... Ajá, exacto. Aunque algunas recién se están enterando ahorita, creo. Pero sí, me sentí súper rara. Y fue como que... o sea, ese rato también respondí al beso, ¿no? No fue como que me besó y ya. Y en la noche hemos hablado por mensajes también de... ¿Y cómo se sintió ese beso después de a lo mejor? Obviamente no están para nada parecidos en el punto que estaban hace un tiempo atrás. Se ve mucho más la relajación de ambos. Ya no es como esta situación tensa que llevaban arrastrando. Pues la verdad es que el beso estaba hermoso. Muy sentido, muy rico. Muy rico. Otra nueva palabra, rico, para el poder del amor. Tienes que dejarse presionar. Con los ojos hacia atrás. Sí, no creo que en ningún momento nos hemos dejado presionar. Pero usted no decía que Pero- con Edgar nada más. Sí, claro, que lo dije hasta y también hoy tengo... jamás, Sí, tal nunca, cual. yo de esa agua no beberé. No beberé, pero seco, salud. Por eso No, no, sí, no hay que total. escupir para arriba porque... No, lo que pasa es que Ya. Yo ha sido la única persona que ha dicho, ay, con esa persona no, nada que ver. Y Totalmente, ¿Quién todos. más, Renier? Pero la diferencia es que lo Tú mío ya sí es gastas algo de sano nuevo. y yo decido qué rato tenerlo y qué rato no. Entonces,
al fin y al cabo es mi relación, yo hago lo que me dé la gana. ¿tienen les una gusta relación? lo que les guste. O sea, ya se puede decir que andan en camino a una relación. ¿Tienen una relación? Me gustó lo que dijo Vane. ¿Cuál es el tour que van a hacer en Puerto Rico? De Fajardo Rincón. Ya ves. Chicharrón. Chicharrón, qué rico, ¿verdad? En Piñones, las hay ahora Piñones. Full. El capurrita, todo. Burri al bacalao. Riquísimo, vas a ver qué es eso. Otro mundo. Eso. Así que bueno, Vane, los vamos a mantener informados. Muchas gracias, por favor. Seguimos con más. Vamos contigo, Vanessa. Nosotros decimos. Vamos con los. Aquí en mi izquierda, la pareja, porque así fue que se ayer Cosmo y se. Wanda. Oh, los abejitos. Cosmo y Wanda. Ah, es verdad, los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos, dile así. Padrinos mágicos, ok. ¿Cómo están? ¿Dónde fueron de shopping? Cuéntenme. ¿Hablaron para ponerse de acuerdo? Me quiere interpretar, míralo. Yo quiero ver, ¿Eres por favor. Andreina? Les encanta hacer eso. A ver. A ver, Vanessa, yo solo te voy a decir que estoy feliz y me divertí mucho en el cuarto Ya me rojo, gusta hacer esto. Ya que le metí cachetadas a Miguel, le metí nalgadas, le jalé el pelo. Ok, justo, Andreina, versión Miguel. Quería platicar de esta dinámica. Miguel, primero, ¿dónde Yo está voto Miguel? por Alejandro. Yo quiero saber cómo sucedió esta idea de esta dinámica y lo tenías pensado, y después Andreina me dices. ¿cómo? A ver, la semana pasada estuvimos en casa de los hombres un día y yo le empecé a preguntar como que, oye, dime retos que te gustaría hacer tanto de amor, o sea, románticos, como de castigo. ¿Por qué? Porque el juego se trataba de expresar o de dejar salir cualquier tipo de sentimiento que uno pueda tener. Por ejemplo, si yo tuviese una molestia hacia ella y me salió un reto donde pudiese castigarla, pues excelente, descargo esa molestia ahí. Y si tuviese ganas de darle un beso para hacer algo bonito o algo así, tiro por la culata. y todos los retos que eran de castigo le salieron a ella para castigarme a mí. Me jaló el pelo, me metió una nalgada, me cacheteó, me jaló los pelitos de las piernas. ¿Cómo era esa cachetada? ¿Podemos ver la repetición? No. No, ya no. ¿Usted quiere ver cachetada? Dale play, ¿verdad? No, Play. ya El play de aquí. No, ya lo maltraté demasiado, la verdad. Así que ya creo que está bien. Pero sí le hice una cachetada dura. Le di una... No, la peor no fue la cachetada. Fue el guachazo. Después le digo que hay un golpe que nosotros los hombres nos hacemos que es como que así. Ay. Pero ahí es más... Pero Vane, ahí es más sonido que fuerza. Y yo le digo a ella, porque me haya salido a mí para darle el golpe, yo le digo, mira, hagamos un intercambio. Te dejo que tú me pegues a mí, pero me das un beso después de que me pegas. Y ella me dice, sí, y yo pensando en mí a pegar suavecito. Bueno, hágalo. Un pedazo y un beso. A ver, ya, un besito. Con lengua, ya. Es duro, ¿no? Hay que chambear. Muy bien la excusa. Que suene. Andreina. No fui yo. Bien, Andreina. Qué bien Te pegado. quemaron pesada. ¿Qué pasa? Boxeadora. ¿No querías beso? Ahora ya pues no quieres. Es que también te castiga ahora. Ay, no, Porque al final del no, cuarto rojo no le me gusta reclamó jugar, que a no mí le se me gusta había quedado jugar. una carta de ella aquí y me reclamó que esas cartas no las puedo dejar por ahí, que no sé qué, que esto y que lo otro. Obvio. Y cuando me fui a dar un beso para Pues despedirme... tienes razón. Sí, pero es que yo no la... Yo creo que esa carta la tenía ella, no la tenía yo. Yo jamás dejaría una carta por aquí tirada. No, esa carta te El punto la fue di que a le fui a dar ti. un besito y me hizo el... Y yo le dije, castigada, no hay besos ya. Quiero ir a un tema estelar de este día. No. Hoy Señor juez. No puede ser. hubo juez, abogados, Testigos. testigos, Y jurado. jurado. Incluso yo formé parte Me tragué de un la- juicio muy usted hizo parte seriamente. Lo mejor del juicio. Fred, Dígame, Vanessa. quiero saber en qué está tu te tu portas versión de mal. los hechos y cuidado con tus palabras. Gracias, Vanessa. Entonces todo bien, bebé. Resulta que la semana pasada coincidimos en ir a... Otra vez. ¿Qué? Déjalo hablar, señor juez. Si no, no va a terminar nunca. Tu peor enemigo es tu boca. Ojalá ella está muy... Todo lo que digas. por Silencio, favor. señores. No entiendo lo último que Por favor. ¿Sabes que coincidieron? No. Pero en ir a cierto punto en Estambul ya, pero el medio por el que íbamos a ir era un tren. Entonces, en este caso Mare no sabía cómo tomar el tren. Entonces yo le digo, ok, estamos yendo a este lugar, entonces vamos, yo te indico el tren porque nosotros igual tenemos que tomarlo. ¿Qué? Y fuimos. Pero tengo una duda porque el poder del amor recalcó muy bien la última gala que no se pueden ver. Sí,
Y coincidencias tampoco es como que un No. fuerte Pues yo argumento. preferiría que se pierda en el tren Pase que mal, voy a eso tener vale. una tarjeta amarilla. No es una cosa que se haya querido así como que salir juntos, pero simplemente cada uno iba al mismo punto, entonces el medio, el taxi, igual iba a ser algo que realmente iba a salir mucho más barato porque nunca nos organizamos para ir todos juntos. Entonces hasta cierto punto, ok, vimos ahí y listo. Pueden Ahora, pueden callarse y dejar que Fred hable su tema. Ahora, No, tú Miguel hablas dio todo un el buen tiempo. ejemplo ahí en casa, en el juicio, respecto, le hizo la pregunta de Edgar, que igual es amigo de Mare, por ejemplo. ¿Qué pasa si es que agarran y dicen, ambos dicen, yo estoy del dentista, yo igual, buenísimo, entonces vamos y cogemos el mismo taxi, nos sale más barato y listo. Pero ese no fue el caso, el hubiera no existe. Claro, pero es muy similar. Además, nunca salí solo con ella, siempre estuve acompañado. Y es un tema que se había Pero sacado coincidencia antes. de que se ponen de acuerdo para ir a un lugar porque hablaron de que... No, o sea, de que, estábamos platicando. Ya eso es coordinar. Estábamos platicando y ella iba a ir a cierto punto y nosotros igual. Entonces, ella tenía que tomar el tren y no sabía y me dijo, ¿será que me puedes explicar cómo? Dale, buenísimo, te explico. Nosotros igual estamos yendo acá, así que vamos y ahí te enseño. Sí. Debo decir que se repitió claramente en las reglas nuevamente porque se le dio un poco de libertad con el levantamiento de las tarjetas amarillas, pero eso es romper las reglas y más adelante pues creo que tendríamos que platicar de ese tema, Fred. Por algo pusieron De las acuerdo. tarjetas de ese. Por el momento... Chimba que estuviera Mara y Andrés, ¿te imaginas? Eso hay que platicarlo cuando esté María Andrés, de hecho, se platicará cuando estén todos aquí ciertos temas. Entonces, ¿a qué conclusión ha llegado, chicos, abogados, juez? ¿Qué pasó en el juicio? Al jurado, el veredicto final. El veredicto final del jurado. Encontramos a nuestro amigo Frederick culpable de romper las reglas, pero y a los acompañantes, pero inocente de que, porque no tenemos pruebas de que sí se dijeron vamos a vernos tal día. La prueba no puede ser tenemos que- esa pero, prueba. pues, señor jurado, ¿podemos traer el celular y que muestren la conversación? Si traen ese tipo de información, todo cambia. Van a salir Pero más cosas ahí. el jurado no Bueno, tenía yo quería esa saber, información. porque Andrés habló también con Claudia y referente a todo este tema y te dijo ciertas cosas que por eso es que también Andrés, que cuando esté acá lo platicaremos con él, está un poco reacio a esta versión. Obvio, totalmente. Bueno, para mí, Vane, es primera vez que estoy hablando de este tema con todos. No importa, Yo es me un siento juicio. como la hermana chiquita, digamos, porque yo los consideraba a los dos, la verdad. ¿En pasado? ¿Qué? ¿En pasado o todavía? No, me atrevo a decir pasado porque se supone que entre amigos no nos portamos como si no lo fuéramos. Exacto, exacto. Y yo estoy en contra, la verdad, me da pena, pero estoy en contra sea de, pena, que es un de lo que ha hecho Frederick. Ricardo y Sergio se dicen que también están implicados en verse con el Estaban sexo ahí en esa opuesto vuelta, estaban de la rodeando los casa del cuatro poder del amor. juntos. Son testigos. Estaban Yo todos no los fui a cuatro ver a rodeando. Mare. Yo no Y tengo estaban el en número el de Mare. tren, en el ferry, en el taxi, en la discoteca. En el todos, bote. Todos. Yo pasé distanciado de Mare para intentar así, al menos redimir lo que estaba pasando. ¿En serio? Vale. Ok. Nosotros llegamos hasta cierto punto porque nosotros íbamos a conocer igual el lado asiático y nos encontramos con un amigo de Mare. Entonces, el guía. Entonces ese rato ahí el amigo de Mare, dijo, oigan, ¿les parece si paseamos juntos? Eso está prohibido, güey. Está prohibido totalmente. Está prohibido. Excusa, por favor. No, Vale, no me estoy excusando de nada. Estás explicando. Sí, pero quiero que entiendan que la situación no es como la pinta Ricardo. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero aclarar. Es que Ricardo dice, qué pena adelantarme a tu comentario, Adelante. pero Ricardo dice que hubo mucha cercanía por parte de Mare y Andrés. ¿No lo digo yo? De parte de Fred. No, hacia Andrés ya, Mare. pa- Mare se porta con todos de igual con manera, Mare y súper buena Fred. onda. Mare yo Mare y creo Fred, que estuvieron tiene las ahí, cosas claras. como uña y mugre, ahí, juntos. ¿Puedo hablar? No quiero defender a Mare, pero voy a decir lo que pasó.
Mare con todo se comporta muy bien, como pana, todo chévere. Ya depende de cada uno acercarse a ella con qué tipo de intención. Lo que yo vi no fue una intención tanto de amistad. ¿De parte de Fred a Mare o de Mare? De parte de Fred hacia Mare. Mare puso límites, Mare se fue, pero me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Mare daba pauta a que suceda algo más? Ok, voy ahora a preguntarle a otra implicada indirectamente, Jessica. Jessica, tú has hablado varias veces que no te quieres topar en una situación que ya te has topado antes. Ha sido como que... Es que... Ajá, ¿viste? Es Como que que cuando más ahí lo digo, más te toca. Pero ¿qué esta versión que te da, no te da inseguridad? ¿Hay algo que habías hablado de secretos? No, no inseguridad, Vane, pero me molesta un poco que otra vez me vayan a poner en una situación en la que no quiero estar. Obvio. Y obviamente yo creo que aquí todos se han dado cuenta que ha surgido un interés entre nosotros, de mi parte genuino. No sé, yo lo que le decía a Federico hoy en el Cuarto Rojo fue como, no sé si lo mejor sea frenar esto porque yo tengo ciertas dudas acerca de sus comportamientos hacia Mare y hacia la relación que existe entre ellos de amistad. Me atrevo a decir amistad. Guiño, guiño. Porque Andrés por algo es que está tan molesto, porque por algo hubo ese encuentro el fin de semana. Y lo sacó del cuarto. Sí, todo ese tipo de cosas a mí me brincan y yo se lo he comentado a él. Y yo lo único que le he pedido a él para sostener esta amistad o lo que fuera a pasar ha sido que sea sincero y claro conmigo. Pero si es que yo le pregunté a Mare también y Mare, no, para nada que ver, cero, nunca me dijo que lo vio, obviamente. Que lo cual, te voy a decir algo, Vanessa, yo no considero que ni Mare ni él me tienen que dar explicaciones, pero hay un respeto, Pero sería ¿no? bueno. O sea... ¿Pero por qué no? Fred, ¿tú no Sería quieres bueno que te dijera. parar Ajá, el o sea, no coqueteo? tiene por qué hacerlo, pero sería considerado de su parte decirme, O sea, si es que vi tiene a una intención hacia ti. Mare, pues se puede prestar malas ¿Tú le habías preguntado qué hizo el interpretaciones. fin de semana y te mencionó a Mare cuando te explicó? No. Omitió la parte Marica, en la dijiste que que sí Mare le habías estaba. contado. Me contó después. Parece que alguien está Sí me contó después, pero cuando yo ya le pregunté, porque Mare me dijo a mí que lo había visto a él. O sea, Mare sí te lo dijo, pero él no Sí. te lo dijo a ti. Entonces yo le pregunté a Frederick y me dijo que sí, pero que si él lo había omitido era por cuestiones como de que Mare le pidió que por favor no le comentara a nadie. Es que es lógico, o sea, a ver, si tú rompes las reglas, obviamente no vas a estar divulgando nada. Como normal. tú lo hiciste. Yo no lo saqué, lo sacó Andrés un día antes y usted fue el 2 que días le vas a antes. decir. No, en realidad fue Mare la que Le dijo que hablar. Hay un implicado. No, lo Y tú sacó. dijiste, No he me explicado vi, salí con Mare. Tú no escuchaste la conversación, él lo Tú dijo ahorita antes. dijiste, salí con Mare. No, salimos todos juntos. O sea, yo quiero ver ese video. A lo bien. Ok. A ver, Vane, como te digo, estoy contando cómo fueron las cosas porque lo que no quiero es que hayan otros pensamientos, otras ideas. Hasta donde yo entiendo, entre Mari y yo hay una amistad. No sé si esa amistad implique tanta confianza como para que ella me diga que quiere utilizar a Frederick para sus propios intereses, cuando sabe que a lo mejor de mi parte hay un interés por Frederick actualmente. Pero sí considero que ella, siendo mi amiga, me tuvo que haber comentado que se vio con el chico con el que yo estoy quedando adentro. O no sé. ¿Tú quieres seguir, o sea, coqueteando con Jessica? Es que la palabra es amistad. Yo- Esa es nuestra Era mí. amistad. Pero si quieres, no me o enteré. sea, Sí, o hay o sea, algo que te frena. Realmente si le ponemos una pared a eso, como que se pierde la esencia de nuestra amistad. Y eso no me gustaría. Ahora, yo repito, ahorita no quiero tener nada con nadie en lo absoluto. Es que eso no entiendo, es que es como que se contradice. Si quiero Te lo coquetear pongo así, contigo, Vane. pero no quiero nada con nadie. Ay, Te lo pongo así, mira la ¿Por qué situación. no salir con Mari? Vale. No, eso ni al caso. Te pongo la situación de Claudia y Edgar. Igual hay así como que coqueteo de por medio, se llevan bien, es una linda amistad, no hay presión y la pasan re bomba. ¿Y por qué no seguir así hasta el final? Lo mismo acá, ninguno de los dos quiere tener algo. Y estamos muy bien así. Pero aquí no creo que es que no quieran ¿puedo tener decir algo, algo, y quieren Vanessa? tomárselo con calma para ver si hay No, algo. no, Bueno, es creo que yo siempre No le he niego el dicho a cariño él que que hay. yo no quiero nada en serio. O sea, yo ahorita no quiero una relación formal y no creo que sea la Ya, persona eso no se lo indicada. quiere. Miren, Claro. ok, yo creo que este tema todavía tiene mucho que dar porque parte de los implicados
no se encuentran aquí. Como saben, mañana es pregala y sigue la gala, así que tenemos mucho que platicar, pero como saben, este día se escoge también la pareja que irá al viaje. Ahora, la pareja que pueden ser votadas son solo los que están aquí presentes. Los que no están, no entran en el sorteo. Ay, qué lástima. Entonces, parejas que se quieran postular, por favor. Mira, pareja número 1, pareja número 2. Es válido quizás el poder de la Pueden escoger, sí, o sea, pueden a lo Puede mejor, con una amiga. si Meli quiere ir con Ricardo, se puede ir, o Gillian, si no está Austin, quieres escoger a otra persona, también puede. Ay, no, yo quiero ir con loca, Ok. Por favor, me gustaría... Andreina, Miguel. Claro. El poder del amor a la vista. Sí, sí, lo sabemos y lo das a entender también. Edgar y Claudia. El viaje puede venir enamorada. Y cuento con su apoyo, ¿eh? Mariale. No Sergio recuerdo, y la Gris. verdad. Pero, bueno. Fred, Ahí me anotó. ¿quieres ir de viaje con Jessica? ¿Quieres ir de viaje? Muy Sí. bien, quieren ir. Si lo pones así, Pero como como que sí. ¿Sería Melis? ¿Sí? Ok. Reniera y Meliso. Mi estimada Vanessa. ¿Ricardo con quién? Con Meli. Ok. La cuestión es que ella quiera ir contigo. Muy bien, estas son las 6 parejas. ¿Sí? Han decidido postular. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a comenzar con las votaciones. Así que le pido a Jessica que sea la primera en votar, pasar a Bodrum. Obvio, porque ya los quiero ver juntos, quiero que disfruten de un viaje, se lo merecen. A quien le guste y a quien no también. Frederick. Gris, por favor. Sergio, por favor. Edgar. Claudia, por favor, al área de voto. Alejandro, voto, por favor. Mi voto de hoy va para Andreina y Miguel. Se hicieron detalles muy lindos esta semana, creo que se los merecen. Y me encantaría ver a Miguel sin barba, como lo prometió en caso de que gane. Mariela, por favor. Ginny, por favor, vota. Meli, por favor, a votar. Ricardo, por favor, a votar. Es la pareja más real de aquí. Por favor, Melissa. Renier, por favor.
Miguel, por favor, al área de votación. Recuerden votar por Miguel en la página El Poder del Amor. Mi voto es para Meli Ricardo. Sebastián, por favor, y me traes la urna. Muy bien. ¿Quién irá al viaje? Comenzamos con los votos. El primer voto es para Miguel y Andreina. El segundo voto es para Claudia y Edgar. Claudia y papas fritas Edgar. No, ¿quién dice así que votó así? Sergio y Gris. Meli y Ricardo. Meli y Ricardo. ¿Quién sabe? Gris y Sergio. Oh, gracias. Qué lindo. Sergio y Gris. Renier y Melissa. Alejandro y Mariela, pero no estaban en la turno, pero bien, votaron por ellos también. Andreina y Miguel. Gracias, Meli Gates. Andreina y Miguel. Edgar y Claudia. Meli y Ricardo. Claudia y Edgar. Miguel y Andreina. Y el último voto que desempata, porque está creo que empatado Miguel y Andreina y Claudia y Edgar, ¿no? Ok, sí, están empatados, están empatados. Sí. Y Sergio y Gris también están empatados. Triple empate, ¿no? Shirley y Sebastián. Edgar y Piña van a ir al viaje. Los ganadores es Piña, alias Claudia, hacia el revés. Y Edgar, quiero recordarle a todos que aprovechen el podio para grabar sus videos, para mandarlos a la página de Poder del Amor, de redes sociales del Poder del Amor más bien. Y recuerden al público que estamos en la recta final, el último mes, y usted podrá votar por los ganadores del Poder del Amor. Un chico y una chica se llevarán a casa $15,000 cada uno y usted tiene en sus manos ese poder y también por votar por su favorito. Yo soy Vanessa Claudio, me despido y sus 8 horas están completadas. Yo vi intenciones un poco más que como una amiga de parte de Fred hacia ti. Como que sentimiento o gusto. No me interesa estar a la defensiva. Crean lo que quieran creer. Entre Andrés y Mare. Ya no hay nada. Según en el metro dicen, ay, estamos yendo para el mismo lugar. Y se quedaron todo el día, incluso fueron hasta tal mismo lugar que se quedaron hasta las 3 de la mañana. Ella te dijo a vos que se besaba con Fred. Claro, ella me dijo acá. Porque la gente que piensa que está contigo por beneficio, porque tú bien sabes que no está por beneficio, tú bien sabes que está porque te quiere. Por este tipo de situaciones es que el Pana Rabbit y yo ya no somos Pana Rabbits. Yo creo que los problemas que la relación tiene o las incomodidades hay que hacerlas ya. No se pueden tirar para dentro de 2 días, 3 días, porque si no yo me quedo así. ¿Qué estará pasando? Yo venía a hablarlo con vos, pero decidiste porque se te antojó, que te dije que no lo hicieras, decidiste hacerlo. ¿Se han besado? Si él quiere sacar eso dentro del show, está bien. Fue hace muchísimo tiempo. A Fred yo lo vi muy centrado en Mare, muy atento, muy caballero en exceso, diría yo. Él tenía que haber sido un poco más transparente conmigo respecto a sus sentimientos con Mare. No soy la persona correcta para él. No soy la persona que él esperaba. Olvídense de Andrés y Mare y ya está. ¿Ustedes 4 tienen una tarjeta amarilla? El favorito
elegido por ustedes en www.elpoderdelamor.tv de Casa de los Caballeros es... La favorita elegida por ustedes de la semana es...